¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Solo una vuelta más. En un día políticamente y judicialmente muy agitado, la Corte Suprema de Justicia dijo: en Tucumán y en San Juan, Mansur y Uñac no se pueden presentar hasta que nosotros revisemos si están en condiciones. Están suspendidas las elecciones provinciales en dos provincias clave y con dos candidatos muy fuertes del peronismo: Uñac y Mansur. Mansur, tradicional político de Tucumán, con una relación firme con Alberto Fernández, una relación firme con la política peronista de Tucumán, y Uñac también, que aspira a ser algo así como la renovación de los gobernadores peronistas. Ambos están ahora frisados y esas elecciones no se van a hacer, va a haber que reprogramarlas, porque la Corte Suprema acaba de decir en un fallo de alto impacto político que tienen que revisar si están constitucionalmente habilitados para participar o si ya fueron reelegidos y en realidad están, diría el VAR, en offside. Si ya no tienen que participar. Pareciera que la Corte nos está diciendo en sus considerandos, ahora lo vamos a ver, que no se puede transgredir el mecanismo democrático y lo escrito en la ley. Ahora vamos a ver de qué manera. Claro, esto produjo un impacto muy fuerte en el gobierno, en el peronismo hubo muchísimos comunicados de toda índole, de todo tamaño, de todos los sectores del peronismo. El presidente de la Nación ya también dijo que esto era un obstáculo al desarrollo democrático y ustedes lo que van a ver es la construcción de un escándalo institucional que el gobierno va a tratar de generar. Con esto va a decir que esto está en línea de la proscripción de Cristina y va en esta lógica de todo tiene que ver con todo a decir que esta es una corte puesta por la oposición y por los medios hegemónicos y volverá al libreto original que ustedes y nosotros ya conocemos. Es un fallo de altísimo voltaje político y claro, se produce sobre un terreno económico de suma fragilidad. Si esto escala institucionalmente, si esto hay tensión, veremos cuánto dura este pico de tensión y cuál es la reacción del gobierno, cuándo la Corte va a definir, ¿qué pasa si esto se sostiene en el tiempo con una economía fragilísima y con Sergio Massa tratando de explicar, y en un ratito lo vamos a ver, frente a la Cámara argentino-estadounidense, las empresas empiezan a intentar transmitir tranquilidad y que las corridas de los dólares están tranquilizados? Bueno, mientras todo eso intenta Sergio Massa, arriba un escándalo institucional por un fallo judicial que a lo mejor tiene atendibles razones. Ahora vamos a ver exactamente de qué se trata. Estoy con Lucía Salinas. Lucía, ¿cuáles son los considerandos del fallo? ¿Cuáles son las claves de esto? Bueno, lo importante que hay que entender acá es que estas elecciones quedan suspendidas hasta que se resuelva lo central, lo más fundamental de esta discusión, que es si Juan Mansur y Sergio Uñac pueden pelear por una candidatura más. ¿Qué dicen sus constituciones provinciales según estas denuncias presentadas ante la Corte? Que están impedidos de hacerlo, que ya cumplieron todos los plazos legales que sus propias constituciones le exigen. Sobre esto, hoy la Corte Suprema de Justicia dijo, citando un fallo, y ahora vamos a recordar de qué. Hay que desalentar... Esto es clave, ¿eh? A esto me refería yo. Léelo, por favor. Hay que desalentar la posibilidad de perpetuación en el poder al darle sentido a la noción de periodicidad de los mandatos. Cuando cita este ejemplo, la Corte Suprema hoy para suspender la Tucumán y a San Juan las elecciones, se está refiriendo a 3 casos en los que ya se discutió esto: Santiago del Estero, Río Negro, La Rioja. La justicia está diciendo, ya tenemos un triste historial institucional en la Argentina, donde en muchas provincias hay políticos que quieren perpetuarse en el poder haciendo una falsa interpretación de sus constituciones. Esto es lo que hay que desalentar. Otro considerando del fallo de hoy de la Corte Suprema de Justicia. La vigencia del sistema republicano presupone de manera primordial la periodicidad y renovación de autoridades. Renovación.
Ahí está dando claves la Corte. Vamos a recordar que esto nace de denuncias de la oposición que dicen esto no puede ser, no está, esto no es legal. Y ahí sí toma, le da valor, le da validez a las cautelares y frena estas elecciones la Corte Suprema. Esto es importante. La cautelar a la que se le hizo lugar hoy, que suspende las elecciones, entró el 20 de abril. Toda medida cautelar que llega a la Corte supone una resolución inmediata porque se entiende que en ese planteo, si no se le hace lugar, se puede estar cometiendo una gravedad institucional. La oposición consideró que si estas elecciones avanzaban, se estaba violando la letra de la propia Constitución provincial, que dice lo siguiente, que en el caso de Juan Mansur ya hizo todo lo que la Constitución le permitía. 2 mandatos consecutivos como vicegobernador, 2 mandatos consecutivos como gobernador. Ahora buscaba un 5º mandato, en este caso como vicegobernador. Y en el caso de Uñac, ya cumplió un mandato como vicegobernador, 2 como gobernador, y ahora buscaba un 4º. Lo que la Corte está diciendo es, ahora vamos a analizar si esta búsqueda de continuar en el máximo cargo de poder de una provincia, que es la gobernación, responde a intereses personales, partidarios, de perpetuarse en el poder, si está violando la propia Constitución provincial, que la Constitución provincial se basa en la Constitución nacional y en el sentido republicano, que es esto que vos leías, Diego. Periodicidad y renovación de las autoridades. Por esto es por lo que quiere velar la Corte en función de este análisis. Y acá un tema es, ¿cuándo entró esta denuncia? Porque ustedes observen cuál es uno de los puntos sobre los cuales se apoya la crítica del peronismo, del gobierno, es decir, esta Corte cómo va a fallar lo que acaba de fallar. ¿Cuándo fue presentado? La denuncia para que Mansur no se inscriba como candidato en la justicia electoral entró en diciembre. La cautelar a la que la Corte hizo lugar hoy entró el 20 de abril. ¿Qué sostienen desde la Corte? Las medidas cautelares tienen un impacto inmediato, tienen que resolverse rápidamente y son de aplicación inmediata. No pueden hoy las provincias salir a desconocer la decisión de la Corte, porque lo que está en juego es, ¿se está violando la Constitución provincial? Esta es como una ley máxima de la Corte Suprema, que es velar para que las constituciones provinciales, como la nacional sobre todo, no sean violadas, se cumplan. Y lo que la oposición considera es que tanto Mansur como Uñac están haciendo un análisis equivocado, una interpretación equivocada de las respectivas constituciones para solo perpetuarse en el poder. Muy bien, gracias, Lucía. Esto trae ya mismo alto impacto político. Seguramente vamos a ver en 3, 2, 1 alguna suerte de comunicación de la vicepresidenta. Esto también va a alimentar la conversación pública en un momento en donde el oficialismo, el peronismo y el kirchnerismo, todos juntos estaban en serias dificultades porque el foco estaba puesto todo en lo económico. De hecho, piensen que este viernes se va a dar la inflación. Y la inflación puede ser de 7 largos o de 8. En el medio de ese terremoto que predice la publicación del índice de inflación del INDEC, se dio a conocer este fallo que seguramente va a alimentar una serie de declaraciones muy fuertes. Esto va a escalar la conversación y le da argumentos al oficialismo. Acompáñenme porque vamos a debatir sobre esto. Me acerco a señora Cecilia Bufflet. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Pablo de León. ¿Cómo te va? Osvaldo Bazán. Buenas tardes. Lucía Salinas ya fue presentada en demasía. ¿Cómo está? Pablo de León. Hablemos de este fallo y del impacto político. Bueno, el gobierno ha salido de modo contundente, y acá volvemos a decir, cuando pasan estas cosas, todo el peronismo, que tiene una interna salvaje, se pone a hablar y a decir claramente qué es el golpe, la mafia judicial, el partido judicial, bla, 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 todo lo que se dice contra la Corte Suprema. Acá hay cuestiones muy claras de por qué, al margen de lo que ustedes repasaban recién, y quiero decirlo brevemente. Uñac cumplió 2 mandatos como gobernador de San Juan y ahora aspiraba a un tercer turno. Y obviamente eso no se lo permite la Constitución de la provincia de San Juan. Mansur fue 2 veces consecutivas vicegobernador y 2 veces gobernador. Y ahora pretendía ser gobernador. Entonces, con estas cuestiones se acaban todas las cuestiones de los plazos, los tiempos, nada. La Corte Suprema
actuó a derecho. Dijo que 2 personas que querían ir por un nuevo mandato lo podían hacer violando la Constitución. Está con los tiempos judiciales, obviamente yo hablo para la cuestión sencilla de la agenda, no hablo de cuestiones técnicas, está diciendo, tengo que parar esto porque tengo que revisar esta historia. Y acá hay un dato claro con respecto a las fechas, porque se está diciendo en todo el peronismo y en el gobierno, falló a 4 días las elecciones. La Corte tiene los planteos desde el 13, el de San Juan, 13 de abril, y 25 de abril, el de Tucumán. Repito, el de San Juan lo tiene desde el 13 de abril y desde el 25 de abril. La Corte Suprema no falla en 2 minutos. Es un tribunal supremo, es el máximo tribunal, tiene que estudiar, tiene que actuar a derecho, no puede tener cuestiones que modifiquen alguna duda sobre la Constitución. Entonces la Corte actuó en un tiempo perentorio, absolutamente, repito, 13 y 25 de abril tiene los planteos y que hizo suspender momentáneamente hasta ir a un fallo de fondo. Entonces, es lógico que el gobierno diga, se hablaba hasta de una cadena nacional, hasta esta hora no tengo la información confirmada de que haya cadena, pero claramente a Broquela y el discurso de va a fallar de la misma manera contra Cristina y su familia, iba a suceder esto si pasaba hace 2 días, 1 mes o 3 meses atrás. Pero además Bien. hay un tema ahí que, abonando lo que plantea Pablo, que es cuando se interpone una medida cautelar, se exige la misma medida, exige una pronta resolución. Tiene que expedirse dentro de un plazo no muy extenso la Corte, porque esa medida cautelar lo que está planteando es que posiblemente haya un daño institucional, que es lo que no se puede permitir. Hoy la Corte invertía la pregunta y decía, ¿por qué la política, que debería tener una base en el diálogo para resolver sus problemas, tiene que venir a la justicia a dirimir cuestiones electorales? Esto debería haberse discutido dentro de la política y no debería haber diversas interpretaciones sobre algo tan básico que rija el sistema como es la letra de la Constitución provincial. 2 mandatos de vicegobernador, 2 mandatos de gobernador, no podés candidatearte más. Ahí voy a escuchar a Osvaldo. A ver qué dice Alberto Fernández al respecto. Bien, tuit. En una clara intromisión en el proceso democrático y la autonomía de las provincias, la Corte Suprema se alineó hoy con la oposición para anticiparse a lo que se preveía como posibles triunfos del peronismo en San Juan y Tucumán el próximo domingo. Esto decía Alberto Fernández. Sí, dando a entender que están proscripto el peronismo en San Juan y en Tucumán, cosa que no es cierto, digamos. En realidad, lo que hizo, como bien explica Pablo, lo que hizo la Corte es decir, perdón, da la impresión de que esto no se ajusta a la Constitución provincial. No lo hagan, porque lo tiene que decir ahora, no lo va a decir el lunes, porque si lo hace el lunes con la elección ya hecha, no tendría sentido. Así que todo lo que vamos a escuchar ahora de parte del gobierno y del kirchnerismo, patria o disolución, como está diciendo alguien por ahí, se terminó la democracia. No, la verdad es que no. Pero, digo, como el viernes vamos a saber el número de la inflación y es el único tema del que todo el mundo va a hablar, digo, están sacando estos conejos de la galera que ya no tienen ningún sentido. Lo que hizo la Corte es lo que tenía que hacer la Corte, lo están diciendo los juristas, ya está. Bien, tuiteó Patricia Bullrich. Le frenamos las reelecciones a Mansur y Uñac. Entiendo que Patricia se refiere a las denuncias que dieron lugar a este fallo de la Corte, ¿no? Se creen señores feudales y dueños de sus provincias, quisieron violar sus propias constituciones y la Corte Suprema los puso en caja. Con nosotros esto no pasará. Esto dice Patricia Bullrich. Toda la oposición, también salió Larreta, salieron varios de los dirigentes. Ahora vamos a repasar un comunicado de la UCR que también tiene esto. Ayer Macri, cuando salía de la reunión de del PRO, habló de los señores feudales, eso en referencia a La Rioja. Una cuestión es la caracterización política. Uno puede decir señor feudal a Quintela, a Mansur, etcétera, etcétera. Pero Quintela, de acuerdo a la Constitución de su provincia, y por más que a uno está habilitado, y por más que a uno nos guste, Gildo Infran, que está desde el 95, como repasábamos el otro día con una persona de allí, de Formosa, puede ir a una reelección, puede ir. A mí no me gusta, pero la Constitución de la provincia en un país federal es así. Las constituciones, tanto de San Juan como de Tucumán, no permiten
que se vaya a una reelección como estaban yendo. Acá hay provincias como Mendoza, Santa Fe, que vos no podés tener más de un mandato. Bueno, a mí me parece espectacular eso y tiene que ver con el fallo de la Corte de la alternancia. Ahora, está claro que acá la Corte que recibió en abril esto le puso un freno a esta cuestión. Después tendrá que fallar de fondo y seguramente va a pasar lo que pasó en Santiago del Estero. Cuando le frena a Gerardo Zamora un intento reeleccionista, un mes y pico después hizo la reelección y que hizo Zamora, puso a su mujer que tiene trayectoria política, hoy es la segunda de Cristina en el Senado, y fue su mujer. Bueno, tendrán que hacer lo mismo estos señores en sus provincias. Un pequeño paréntesis con respecto a lo que pasó con Gildo Infran. Gildo Infran en el 99, la Corte Suprema de la provincia le dice que no puede haber una nueva reelección. ¿Qué hizo Gildo Infran? Secuestró durante 8 horas al presidente de la Corte Suprema Provincial, lo secuestró y finalmente consiguió que el Ejecutivo, que el Poder Judicial aceptara. ¿Qué pasó? ¿Quiere decir que lo secuestró? Lo secuestró es que cuando el señor salía de su casa, entraron en su 4x4, vinieron los policías provinciales, lo cercaron y lo llevaron al cuartel de bomberos durante 7 horas. ¿Puede decir que le pegaron el apriete de su vida? Durante 7 horas en el año 99. Pero además hubo una sesión en la legislatura en donde los diputados de Infran eran menos que los radicales y las de la otra parte del peronismo, y cuando empezó la batahola, que uno le tira un café al otro, entraron militantes de Gildo Infran, rompieron a trompadas todo el mundo y ahí quedó la reelección indefinida de Gildo Infran. Antes de llegar a ese nivel, es bueno lo que hizo la Corte Suprema ahora. Además hay una cosa, perdón, pero la verdad es que muchas veces los fallos de la justicia se discuten socialmente. La sociedad ya ha dado un montón de pruebas de que está en contra de las reelecciones. Ha pasado con los intendentes en la provincia de Buenos Aires, pasa con estas situaciones. La política hace enjuagues para perpetuarse en el poder y es la primera vez o la segunda, que la Corte dice alerta y en tiempo y forma. Es la cuarta vez. Cuarta vez. La cuarta, porque que dice esto no pasa, ¿no? Esto no pasa. Ahora, nosotros venimos discutiendo y cuestionando y viendo el malestar social que hay con la política en la calle, por esos enjuagues que hace todo el tiempo la política para tratar de encontrar la trampa y tratar de encontrar cómo saltar la valla. Bueno, y las reelecciones abren paso al clientelismo. No, pero esto pasa así. A ver, vos atornillás a un señor en un lugar por tiempo indefinido, por muchos años, y ese señor, por peor que sea gobernando, va teniendo los resortes, va teniendo las sogas, va teniendo el poder y va inclinando la cancha. Es muy difícil ser retador de un señor que empieza a comprar voluntades, a manejar las cajas. Para eso están definidos los periodos, justamente para equilibrar el campo de juego. Insisto, si vos pones a alguien en un lugar a manejar todo, ese señor naturalmente, no hace falta que tenga toda la lucidez, va cooptando, va uniendo cabos, va generando alianzas estratégicas, va comprando voluntades. Es muy difícil y todos sabemos, porque alguien lo dijo, que el hombre es bueno, pero si lo controla es mejor. Bueno, hay que controlar las reelecciones. En el gobierno nacional hubo reacciones muy fuertes, en todo el seno del peronismo. Yo rescataría 2. Primero la del ministro Juan Cabandier, es ministro de la Nación, que dijo, ¿se acabó la democracia? Esa es la pregunta que hace un hombre que supo ser de la Cámpora, pero que después se peleó con la Cámpora y terminó siendo ministro porque fue la persona que volvió a juntar a Alberto con Cristina Fernández de Kirchner. Y después... No, pero es increíble porque la Corte... También cuando arrancó el gobierno de Macri hizo algunos fallos muy fuertes que parecía que obstaculizaban, ralentizaban. Claro, la coparticipación que parecía que le generaba un agujero fiscal feroz. Generó un agujero fiscal. Y no hubo esta respuesta. Pero ahí también, digo, al kirchnerismo le molesta este fallo porque nunca pone en discusión si la reelección indefinida es mala, cuando sí lo es para el sistema democrático, porque en su propia provincia, cuando Néstor Kirchner vio que era la manera de perpetuarse en el poder, no temió meter mano en la Constitución provincial, instalar la reelección indefinida, instalar la ley de lemas para todos los cargos provinciales y municipales e inventar una figura que es el diputado por pueblo
para garantizarse la mayoría en la legislatura provincial. Y las testimoniales y las PASO que las inventaron porque cuando apareció de la nada de Narváez y después nunca usaron la herramienta porque nunca fue democrático, siempre fue con dedo. Y ahora Tucumán instaló el sistema de acoples, que es una variable mucho más de la ley creativa de las colectoras. Entonces vos podías hoy tener, el domingo ibas a tener 18.000 candidatos en Tucumán. 18.000 candidatos en la provincia. Pablo, eso no es representativo. No hay debe haber un error. Todos en casa piensan, no puede haber 18.000. Se equivocó, 1.800. No, yo te voy a decir, hay 18.000 candidatos en Tucumán. Lo estudió y lo publicó muy seriamente Jazmín Burlorini, compañera nuestra de La Señal, y publicó una nota en Clarín. Hay 18.000 candidatos. Creo que, y en esto no me acuerdo bien, pero creo que hay un candidato cada 100 habitantes. Entonces, es un escándalo porque es que se pueden ir sumando a un candidato acoples de todos lados. Esto pasaba en Tucumán. Y en San Juan, la ley de lemas, a la cual también Juntos por el Cambio se sumó. Y es más, hoy me contaba alguien que en San Juan ellos creían que ganaban también por el sistema de lemas, porque sumaban Vallejos, Orrego, varios, y con el sistema de lemas iban a vencer a las dos lemas que eran Uñac y Gioja, que Gioja también, más allá que lo criticó a Uñac, Gioja lo critica a Uñac por ir a la reelección. Hoy ya dijo una barbaridad de la Corte también, que no recuerdo la frase, después la vamos a ver. Comunicado del radicalismo, vamos a verlo. Exactamente, ahí con la firma de su presidente. El radicalismo advierte al gobierno por el fallo de la Corte Suprema que suspende las elecciones de Tucumán y San Juan. Es inadmisible el rechazo del gobierno nacional al fallo de la Corte Suprema de Justicia que suspendió las elecciones en Tucumán y San Juan. La Corte argumentó que esa decisión la tomó en base a la virtud republicana de desalentar la posibilidad de perpetuación en el poder. Y el radicalismo comparte esa visión y advierte que no es tolerable que una vez más el kirchnerismo amenace con desobedecer una decisión del más alto tribunal de la República Argentina. Muy bien, está con nosotros Félix Lonigro, que es constitucionalista. ¿Cómo estás, Diego? Contundentemente te pregunto, ¿estás de acuerdo con el fallo de la Corte? Sí, no, ¿por qué? No. Bien, diga, argumente. Me temo que a lo mejor voy a contradecir un poco lo que comentaban acá. Vamos. No estoy de acuerdo con el fallo de la Corte porque entiendo que la Corte no debía intervenir en este tema. Ahora, vamos a poner las cosas en su lugar. Yo, por suerte, tengo ya muchos antecedentes y todo el mundo sabe lo que pienso de este gobierno, ¿no? Lo peor que le ha pasado a la Argentina en muchos años. No entienden lo que es el Estado de Derecho, no entienden lo que es el sistema republicano, son autocráticos, confunden todo o lo quieren confundir. Bueno, eso está claro. Pero las provincias tienen asignadas por la Constitución Nacional la facultad de decidir cómo elegir a sus autoridades, cuánto tiempo duran, cuántas veces las puede reelegir, etcétera, etcétera, etcétera. Y no se puede meter el gobierno de la nación con eso. El gobierno de la nación, digo, es los tres órganos del gobierno. Cuando la Corte Suprema, cuando se inicia esta acción de amparo ante la Corte, y la Corte se encuentra con el amparo, tiene dos posibilidades. O lo rechaza porque dice no es una cuestión que nos corresponde a nosotros, tiene que intervenir, esto se tiene que cerrar dentro de la provincia, inclusive dentro del Poder Judicial, o acepta tomarlo. Todavía la Corte no resolvió quién tiene razón, porque acá hay que tener en cuenta... Dijimos, suspende, pero no falla de fondo todavía. Exactamente. Lo que pasa es que el argumento de la Corte para tomar el tema es que las provincias están obligadas a tener un sistema republicano. Porque es cierto, la Constitución Nacional obliga a las provincias a tener un sistema republicano. ¿Cuáles son las características de un sistema republicano? Primero, división de poderes, independencia del Poder Judicial, renovación periódica de autoridades. Entonces, dice la Corte, en la provincia de Tucumán, en la provincia de San Juan, podría estar en peligro eso, que no se esté cumpliendo con el sistema republicano que la Constitución le exige a las provincias. El tema es que la renovación periódica de autoridades no tiene que ver con que gobierne A, después B, después C, después D. Porque si no, con ese criterio, la Constitución de Formosa y la Constitución de, por ejemplo, Santa Cruz o de Corrientes, serían ya, con este argumento,
ya serían inconstitucionales. ¿Por qué? Entonces, ya de movida, cualquiera se podría presentar a plantear la inconstitucionalidad. Doctor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué qué? Pará, preguntar. ¿Qué? Porque Porque dicen que claro. inconstitucionales. Porque si el argumento de la Corte... La periodicidad. Claro, si el argumento de la Corte es en San Juan y en Tucumán está en riesgo la periodicidad y por lo tanto se viola el sistema republicano que las provincias deben aplicar, entonces ya se está violando en Formosa. Pero, doctor, ahí o se refiere la Corte a que las constituciones provinciales... La Corte invita a ajustarse a las constituciones provinciales y a seguir la interpretación correcta de esas constituciones, o habla en un genérico para todo? No, lo que dice es que... Una de las dos cosas, habla de un caso en específico. Habla del caso... Lo que La está Corte haciendo- habla del lo que caso está de haciendo- San... Perdón, pero usted está trasladando el fallo sobre 2 provincias a todas las provincias de la Argentina. Y No, la no, no. Corte resuelve sobre un caso en particular y Por- sobre un punto que se le planteó. Claro, pero con el argumento... Vamos a suponer que la Corte en un fallo, porque esto es una medida cautelar. Sí. Vamos a suponer que la Corte cuando resuelve que Mansur y Uñac no están en condiciones de ser candidatos. ¿Por qué? Porque justamente se está violando esa renovación y alternancia que la República indica, y la República es un sistema que las provincias deben tener. Eso es válido para esas 2 provincias. Pero entonces ya ese argumento puso en offside a la Constitución de Formosa y a la Constitución de Santa Cruz. Y cuál hay sería el alguien problema que se que alguien se presenta- Todavía no presente? está resuelto Claro. el fondo No, para no, poner claro, no está en resuelto. discusiones. Por No, pero supuesto. De todas maneras, eso lo resolverá el día que alguien llegue a la justicia cuestionando la Claro, Constitución sí. de Formosa, Claro. y puede ser que haga lo mismo la Corte. Es que Quizás con No el hay una abriendo la puerta. inconsistencia. No entiendo por qué para usted eso es una inconsistencia. no digo que sea... la Corte es consistente con sus propios fallos, porque ya lo hizo en el 2013 Sí. con Santiago y del de Estero. hecho, tiene precedente con 3 fallos y es lo que usa para fundamentar su decisión, ¿no? Exactamente. Yo lo que digo es que la inconsistencia... o sea, no estoy de acuerdo. No digo No, está inconsistencia. bien. Digo, no estoy de acuerdo. Para entender. O sea, no quiero caer en el defecto del kirchnerismo, que esto se terminó la democracia, que la Corte es la mafia y demás. Esto es un fallo judicial. Nos gusta o no nos gusta, lo interpretemos, pero hay que respetarlo. O un fallo o una medida cautelar. Yo digo que se equivoca la Corte porque esta cuestión de que el sistema republicano genera la renovación periódica de autoridades no quiere decir que tengan que gobernar siempre personas distintas. Las ¿Y qué constituciones... otra cosa podría Claro, querer decir? Que tiene que haber elecciones para renovar autoridades, pero que si la Constitución Pero lo si que el hace... señor sociedad se las presenta elija. una y otra Sí. y una y otra y a reelección indefinida. Sí. Eso es Genera las pro- condiciones es un- para que el 80% de las personas tenga ingresos designados por ese gobierno. Es un problema de porque la son las provincia. medidas que fue tomando. Sí, Es lo un problema entiendo. de la provincia. Entonces, como es un problema de la provincia, yo detesto una reelección. No, ya está O sea, claro. que quede claro. Lo que usted, doctor, objeta es, voy a decir en términos no técnicos, la argumentación de la Corte. Usted lo que dice es, si esa es la argumentación, entra en colisión porque, por ejemplo, la Constitución de Formosa dice otra cosa. Entonces, mi pregunta Claro. es, si esto fuera así, los considerandos del fallo de la Corte estarían salteando las constituciones provinciales. Entonces, digamos, la Corte debería opinar si estas candidaturas están acordes a la Constitución provincial de San Juan y de Tucumán, ¿sí o no? Es que no, porque la Corte no tiene que interpretar el artículo, no sé, 90 o tanto de las constituciones provinciales. No, eso es ¿Por qué no? Porque lo tiene que hacer la provincia, los tribunales de las provincias. La Corte no puede... La misma Constitución establece que las provincias eligen a sus autoridades sin intervención alguna del gobierno de la nación. O sea, usted dice que la periodicidad es el hecho de ir a elecciones. A elecciones. Con eso ya está. Vamos a suponer que en una provincia, exacto, vamos a suponer que en una provincia, por ejemplo, se dijera, bueno, acá se acabaron las elecciones. Por ejemplo. O sea, se suspenden porque acá hay un gobierno instalado que le hace bien a la gente. Eso es otra cosa. No, bueno, porque pero ahí... es muy distinto el ejemplo. Yo le quiero hacer una Bueno, pregunta, pero es doctor. un Cuando la Corte esta falla para que Gerardo Zamora no vaya a una nueva reelección en Santiago del Estero, Sí. pasa lo mismo, suspende la selección y la hace un mes y pico después y él pone a la mujer. Digo, ¿para usted actuó mal acá? ¿La Corte también actuó mal ahí? Por supuesto. Ajá. Entonces, O sea- si en Santiago del Estero hubiera seguido
hubiera ido Zamora a un nuevo intento reeleccionista y este fin de semana Mansur hubiera ido otra vez de vicegobernador, la Corte no tiene que actuar ahí por más que tenga planteo, seguro. Está bien, a ver, voy a intentar resumir y tal vez me equivoque y tal vez incluso no haga falta mi resumen. Cualquier cosa nos lo hacen saber. Pero digo, usted, doctor, lo que está diciendo es que algo sea republicano no significa que no pueda repetir candidato. Usted dice, tiene que haber no alternancia, tiene que producirse elecciones. No importa si el candidato. La renovación periódica de autoridades, Lucía, ¿me querés decir algo? No, pero está bien, estamos sobre ese es el fondo. La renovación periódica de autoridades no implica, es Lucía y después es Diego y después es otro. No tiene por qué ser... Pero las constituciones provinciales dicen que tiene que haber alternancia de las personas. Voy de vuelta a las constituciones... ¿Quién dice que tiene que haber alternancia? En la constitución de estas provincias de ambas... Por ejemplo, ¿por qué? Bueno, ¿lo dice la provincia o no lo dice la provincia? Dice que no se pueden presentar después de 2 mandatos. Ayúdenme técnicamente. Ahí hay 2 cuestiones. La constitución, tanto de... Tucumán, como de San Juan, lo que plantean es que cada político que aspire a ocupar el cargo de la gobernación puede presentarse consecutivamente a 2 mandatos. Ahí está. Esto es lo que le están discutiendo a Uñac, por ejemplo, que quiere ir por un tercero. En el caso de Mansur, lo que ocurrió es que él tuvo 2 mandatos como vicegobernador, tuvo 2 como gobernador y ahora busca ir a un 5º como vicegobernador. Lo que las denuncias presentadas ante la Corte sostienen es que esto viola la letra de la Constitución provincial. Mi pregunta es, ¿la Corte no debe intervenir cuando algo puede ser inconstitucional? ¿No es su competencia? ¿Inconstitucional respecto de la provincial? ¿No? No es su competencia. El planteo, lo que la Corte hoy sostiene es, si esto está violando algo que la Constitución provincial tiene como ley madre la Constitución Nacional, que es el sistema republicano, que es la periodicidad, eso es lo que dice la Corte. Digo, ahí es donde la Corte entiende que tiene competencia para resolver. Si fuera como usted dice, que la periodicidad es solo, vayamos siempre a elecciones, entonces, ¿por qué hay provincias que decidieron colocar en sus constituciones provinciales la reelección indefinida de un mismo candidato? Por eso. Entonces, es una cuestión provincial. Hay provincias que dicen... Santa Cruz. Entonces no es solo vamos a elecciones. Algo en el sistema, para algunos gobernadores es yo quiero ser siempre gobernador, tengo que meter mano en la Constitución y poner reelección indefinida. Porque eso rompe con el concepto de renovación y de periodicidad de quienes ocupan esos cargos. ¿Y eso es inconstitucional para la Constitución Nacional? Bueno, los jueces de la Corte lo que dicen es que esto puede colisionar con el sistema republicano y que lo que ellos tienen que hacer ahora es revisar. Usted es constitucionalista, pero nosotros somos periodistas. Usted tiene que saber que el periodista sabe más que el constitucionalista. Usted vino a aprender acá. Usted no entendió que vino a hacer. Y además de todos los temas. Está José Cano, referente del radicalismo y candidato tucumano. Cano, lo escuchamos. ¿Cómo te va? Estoy escuchando atentamente el debate en términos conceptuales, coincido con el constitucionalista, pero hay una cuestión que no se está teniendo en el análisis. Acá se está violando la Constitución de la provincia de Tucumán. Acá tener una corte absolutamente adicta con punteros del oficialismo tucumano que avalan todo lo que el Ejecutivo pide, terminamos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque acá se está violentando 2 artículos de la Constitución provincial, de la cual Mansur fue presidente en la Convención Constituyente cuando se sancionaron estos artículos. El primero, el artículo 100 de la Constitución, que prevé que el llamado a elección debe ser 2 meses antes de la culminación del mandato. Es decir, cuando asumió Mansur en octubre del 2019, la elección debe convocarse entre agosto y septiembre de este año. Se convocó el 14 de mayo, primer planteo. Convalidado esto por la justicia provincial. Segundo planteo, artículo 90 de la Constitución provincial, que plantea que la reelección es por un solo periodo y en el caso del vicegobernador queda habilitado para ser candidato a gobernador, que es el caso de Jaldo. En el caso de Mansur está inhabilitado taxativamente en el artículo 90, planteando que no puede ser candidato, no a vicegobernador, a ningún cargo electivo por un periodo. Entonces, me parece que lo que hay que tener en cuenta que acá ha habido, por parte del gobierno provincial y por parte de la justicia tucumana, claramente
han violentado la Constitución de la provincia. Y hay precedentes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en términos de no inmiscuirse porque son cuestiones de derecho público provincial, o lo que ocurrió en la provincia de Santiago del Estero, o en Río Negro, o en otros casos, donde claramente había una vulneración de la Constitución provincial y la Corte actuó. A ver, ¿qué piensa Lo Nigro de esto? Tiene razón en el sentido de que hubo una violación a la Constitución provincial. Es así. Pero lo tiene que resolver la provincia. Es decir, lo tiene que resolver, en todo caso, la Corte o el Tribunal Superior de la provincia, no la... Espérese, que ahora vuelvo a Felipe. Pero es una Cano, trampa. ¿La Corte Suprema de la provincia de Tucumán puede resolver esto? A ver, se fue en queja a la Corte Suprema porque la Corte Suprema de Justicia de Tucumán avaló este desquicio que plantea el oficialismo que gobierna en Tucumán, y porque aparte de eso, para que ustedes tengan el conocimiento, digamos, el actual presidente de la Corte ha sido secretario del actual vicegobernador cuando era ministro del Interior, ha sido fiscal de Estado de Mansur, el otro vocal de la Corte ha sido fiscal de Estado de Alperovich, el otro fiscal de la Corte ha sido secretario de Alperovich, secretario de Estado, la cuarta vocal de la Corte es sobrina del ministro fiscal, 12 años ministro de gobierno de Alperovich, el que ideó digamos, el arquitecto del sistema judicial que opera en Tucumán, con lo cual, y el que fue 12 años ministro de gobierno es el actual ministro fiscal, con lo cual ustedes interpretarán que la administración de justicia en la provincia de Tucumán está absolutamente coaptada por las decisiones que plantea el oficialismo tucumano. Pedí 2 veces la intervención del Poder Judicial de Tucumán, uno por la causa Tevez y el otro recientemente porque por juicio político se echó del Poder Judicial a un camarista que denunció un apriete del presidente de la Corte en una causa vinculada a Bussi para que la maneje de acuerdo al comportamiento de Bussi con respecto al oficialismo. A ver, lo grabó el constitucional. Sí. Espere un minuto, ahí vuelvo, Cano. ¿Qué piensa Lo Nigro sobre esto? Porque, a ver, ¿cómo debería ser? ¿Cómo es? Como debería ser, la Corte Suprema Provincial tiene autonomía y entonces puede cuestionar fallos de la política. Digamos, política y Poder Judicial separados, duermen en camas separadas. Acá duermen juntos. Claro. ¿Cómo se hace con lo que dice Acá Cano? en la mayoría de las provincias. Y la mayoría... ¿Qué hacemos? Es con absolutamente cierto lo que dice Cano. Es lamentable que eso ocurra. Es una desgracia porque las provincias argentinas son feudos. Y los gobernadores en general son capangas. Hacen lo que quieren porque tienen pueblos. Someten a los pueblos a prebendas, a todo tipo de sobornos, subsidios, con lo que sea, cargos públicos. La mitad de las provincias argentinas, tienen menos de 1 millón de habitantes, son clubes. Bien. Entonces, evidentemente esto que dice Cano es cierto, pero que sea cierto no significa que se pueda meter el gobierno de la nación. ¿Saben por qué? Porque es un Estado federal el que tenemos. Y si no cambiamos la Constitución, hagámoslo unitario y que el gobierno de la nación se meta en todos lados. Pero si usted mismo dice que esa Corte no puede resolver porque está viciada para tomar decisiones. Pero no es una facultad que tenga la Corte de resolverlo. Lo entiendo perfectamente, pero para decirlo de alguna manera, ¿no es completamente ingenuo su planteo? ¡Epa! Doctor, usted viene de la televisión, usted trajo para anotar, usted no está entendiendo. Perdón, lo digo de la manera más respetuosa del mundo. Lo tomo bien. Lo que pasa... Entiendo que tengo un marido abogado y tengo estas discusiones todos los días en mi casa sobre lo que dice la ley y después lo que pasa en la realidad. Porque si uno dice, el reglamento dice tal cosa, ahora ese reglamento va a permitir que no se aplique el reglamento. No, lo que pasa trampa. Es lo siguiente. Si mi ingenuidad a lo que lleva es a incumplir con las normas, con el sistema que la Constitución prevé, sí, entonces bienvenido, quiero seguir siendo ingenuo. Y si no, hagamos algo para que el sistema no avale la ingenuidad. A mí me dicen, por ejemplo, pero ¿usted no cree que la Corte no tiene presiones?
No sé, no debe Pero tenerlas. yo hago esta pregunta. No A debe ver, voy a traer tenerlas. un elemento de afuera, capaz que lo estoy trayendo mal. Cuando el caso de la vuelta a las aulas de la provincia de Buenos Aires o de la ciudad de Buenos Aires que Sí. terminó en la Corte, Sí, ¿tenía potestad la Corte de meterse ahí? sí, tenía potestad. Sí. ¿Por qué ahí sí y en Por el Tucumán fuero... no? En la ciudad de Buenos Aires, ahí O lo- la coparticipación, por ejemplo, no sé. sí, porque es la coparticipación federal de impuestos. Es meter el gobierno de la nación. Y en la ciudad, entonces, ahí me ganó, listo. En la ciudad, No. en las aulas en la ciudad. En la ciudad también, porque eso tiene que ver con una relación con lo Con la que se nación. llama coordinación de atribuciones entre la nación y las provincias. La nación se mete en un tema que le corresponde a las provincias, que, por ejemplo, y a la ciudad de Buenos Aires, como es el tema educativo, y Rodríguez Larreta le dice a la Corte, se metió con un tema mío. Última, y voy con los... Entonces, nada de lo que pase en una provincia tiene potestad la Corte Suprema Nacional para meterse. En la medida que lo que pasa en la provincia no viole la Constitución Nacional, no. Si la viola, sí. Y si en viola este- la, y está bien, y y si en el- viola la Constitución provincial, No, lo que tiene la que Corte resolver la acá dijo- provincia. Ahora bien, Si se viola la qué Constitución provincial... encerrona. Ahí Claro. voy- sí, Osvaldo, dale. Claro. no, me queda es una claro el trampa. planteo digo, que usted está haciendo, pero lo que nos queda claro también es que el sistema constitucional argentino avala los feudos Sí. por lo que está pasando. Ahora bien, para cambiar ese sistema tendría que haber una constituyente. ¿O qué? Me temo que... a ver, yo dije sí y en realidad voy a hacer una corrección. Sí. La Constitución no avala los feudos. Los feudos son avalados por la gente. Hay un profundo nivel de ignorancia. Mire, yo no vine, la verdad que no vine a hacer propaganda. Pero ya que estamos, pero ya que estamos. No, pero ya que estoy la voy a hacer. Esto lo di vuelta porque no quería ni que se vea ni nada. Pero justamente porque creo que hay un notorio grado de ignorancia cívica en las sociedades y más todavía en las provincias, es que a mí, saliéndome del ámbito universitario, yo dije, se me ocurrió escribir un libro para la educación cívica de la gente en general. Bien. Este libro apunta a entender ciertas cosas de cómo funciona el sistema. Ahora, si eso es bueno o no, no lo sé, pero si es malo hay que cambiarlo. Entiendo. Bien. Ahora, estamos en un país donde los chicos terminan el primario sin entender lo que leen, digo, lo cual ya es un problema. Totalmente. Para el libro es un problema. Digo, Sí. lo que vemos en la realidad, y por lo que usted mismo está diciendo, es que estas cortes provinciales que son sujetas a los poderes ejecutivos no están dando resultados. ¿Y las dinamitamos? No, por eso no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es cómo se hace para haber un mayor nivel de independencia cuando efectivamente no ha sucedido a lo largo del tiempo. ¿Hay que hacer una asamblea constituyente? ¿Con quién? No, una asamblea constituyente a nivel nacional no se puede ni siquiera así evitar que en las provincias Perfecto. haya clientelismo. Sería provincial entonces. Sería No, una lo que asamblea pasa es provincial. que lo negro Porque- plantea es que esto se cambia con el voto de la gente en las provincias. Con educación. Bueno, está. pero es- Bien, me permiten, Ok. Cano, ¿está ahí todavía Cano? Sí. A ver, dos cosas. La primera es que hay, digamos, precedente de la Corte. Yo hacía referencia al caso de Santiago y al caso de Río Negro. El planteo en contra de Beretinec lo hizo el actual Claro. ministro Soria, que hoy tiene otra posición. Y en el caso de las provincias donde hay reelección indefinida, donde no está nadie, digamos, donde no hay ningún impedimento legal para que se presenten sucesivas elecciones, no es el caso que estamos tratando acá, porque sí hay vulneración a la periodicidad, porque el actual gobernador lleva como candidato a vice y como candidato a gobernador 16 años. Y la Constitución provincial, repito, prohíbe taxativamente que sea candidato. Entonces, hay precedentes que avalan lo que plantea el doctor en términos de que son cuestiones de derecho público provincial, pero hay otras cuestiones que tienen que ver con qué modelo de país queremos vivir. Digamos, si un país federal, un país donde la división de poderes tiene que ser el norte que rige el destino del país, de las provincias, están absolutamente sometidos por gobiernos que tienen un poder judicial que fallan de acuerdo a lo que le indica el Ejecutivo. Me parece que la última posibilidad que tiene el ciudadano, o en este caso quienes hicimos la presentación en la Corte Suprema, es que la Corte Suprema actúe sobre la vulneración de la periodicidad de los mandatos, porque repito, no puede ser candidato, y sobre la violación de la Constitución provincial. Ya Bien. en el 2015 en Tucumán se anuló la elección
Y la Corte Suprema de Justicia hizo severos reproches con respecto a que tienen que modificar el sistema electoral. Y hoy tenés 18.000 candidatos, un candidato cada 70 habitantes. Una cosa de locos. Destinado a fundaciones truchas. Entonces, es todo un sistema que tiende a tener un sistema electoral, un sistema político que permite la continuidad en el poder. Bien, ahora el está 50%, 34 homicidios en 4 meses, digamos, esa es la realidad de la provincia. Cano, muchísimas gracias. Bueno, vamos a ir aterrizando la cuestión. Agregar una última cosa, que es algo que dijo hoy la Corte Suprema de Justicia. A prima facie, entiende la Corte Suprema, la postulación de Uñac y Mansur podrían resultar contraria a lo que planteamos que dice la Constitución Nacional, que es la periodicidad en las funciones, en la forma republicana, ya que la Constitución Nacional es algo que las provincias están obligadas a respetar. Y esto es lo que la Corte entiende, le da jurisdicción para discutir este tema. No es solo una cuestión de la provincia, sino que es una cuestión de cómo las provincias también en sus propias leyes hacen respetar algo que establece la Constitución Nacional. Es lo que dice hoy la Corte. Ese es el argumento que yo no comparto. Bien. Ese es el argumento que no comparto. Bien. Lo que pasa es que un set de televisión es un ámbito muy reducido. Pero estuvo para bueno. Una discusión. Para que se vaya bien, porque acá queremos que la gente se vaya bien. Nosotros le vamos a entregar un libro que nosotros escribimos sobre derecho constitucional y se lo vamos a firmar. Lucio, muchas gracias. La verdad que estuvo muy interesante Bueno. por momento puede ser incómodo porque no, para nada. Pero no para usted. En general, cómo funciona el sistema, pero valió la pena tenerla. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, y ahora vamos a ir a algún lugar. Manu Jove. Hola, Manu. ¿Cómo les va? Bien. Bien, recién llegado, pero recién llegado. ¿A dónde estuvo Manu Jove? Congreso de la Nación, en realidad el anexo de la Cámara de Diputados, porque mientras pasaba esto, en realidad mientras conocimos el fallo en el que la Corte suspende las elecciones, se estaba tratando el juicio político a la Corte Suprema, justamente ni más ni menos. O casualidad. Imagínate. Exactamente. Estuvimos ahí prácticamente minutos después de que se conoció. Ahora vamos a escuchar repercusiones inmediatas que llevó, pero esa comisión de juicio político que empezó cerca de la 1 del mediodía y que terminó hace un rato, pasada las 7:15 de la tarde, la revolución completa que fue en ese momento puntual esa comisión de juicio político, se la pueden imaginar con gente levantándose, dejando escuchar a los testigos que estaban esperando. No spoilee, vamos a ver, por favor. Es una omnipotencia de poder más de la Corte Suprema de Justicia. Sí, está claro que la Corte Suprema está encaminada a proscribir a un sector de la sociedad argentina. ¿Lo toman como proscripción? Claramente. La Corte ha hecho lo que debía hacer y me parece muy bien que lo haya hecho. Hay que terminar con esta idea de violentar las constituciones, tanto provincial como nacional, en búsqueda de cómo se acapara y se mantiene el poder. Lo que sorprende es que a 4 días de los comicios avasallen así las autonomías provinciales. Podrían haber respetado los procesos, porque es una falta de respeto a las provincias de San Juan, de Tucumán. En la Corte siempre tenemos una discusión con los tiempos. Ojalá la Corte hubiese fallado antes, pero me parece que es oportuno. Es una medida cautelar, está la cuestión de fondo y al menos hay un remedio antes de la elección. ¿El oficialismo asocia lo que está pasando acá en el Congreso con esos fallos? ¿Se puede interpretar de esa manera? Para nada. Yo creo que no tiene nada que ver. Esto es un circo político, el trabajo que está llevando adelante la comisión, lo dijimos desde el primer momento. Lo que está buscando es deslegitimar a la Corte para seguir promoviendo la impunidad de Cristina. Esto demuestra que el Partido Judicial está encaminado también a proscribir a Cristina Kirchner. ¿Puede entender de otra manera lo que pasa hoy entre el gobierno y la justicia, o la Corte en particular, que hace una guerra? Puede hacer que hoy haya un partido judicial que está en guerra, pero no contra el sector político, sino contra la sociedad. Esto no es una guerra. Creo que la Corte está haciendo lo que muchas veces le hemos reclamado a la justicia. Lo que no entienden los presidentes, y en esto hasta lo puedo incluir a Mauricio Macri, ni Cristina, ni Alberto, ni Mauricio, que en su libro Primer Tiempo dijo que se arrepentía de haber designado a Rosati. Miren, la justicia y la Corte sobre todo es un poder independiente y los presidentes se tienen que bajar los fallos porque son fallos correctos. Es una muestra más
del pus que emerge de ese cuarto piso, personas que han perdido conciencia del lugar donde están. Bueno, muy bien. Manu. Bueno, no descartaban, obviamente faltan un montón de llamados y autorizaciones correspondientes para que eso pase, pero que en esta comisión de juicio político lo que sucedió hoy sea un argumento más del oficialismo para ensanchar esa discusión. Eso no tengas dudas. Mirá. Seguramente, más temprano que tarde, Cristina Fernández va a tuitear o va pero a antes publicar va a en haber, Facebook. yo antes decía que iba a... Se rumoreaba de que podía haber una cadena nacional. Va a hablar Guado de Pedro en nombre del gobierno. Recordemos que Guado de Pedro, más allá de su diferencia con el presidente, es el ministro del Interior. Acaba de llegar un mensaje que va a mandar un mensaje oficial ante la gravedad institucional. ¿Un mensaje grabado? ¿Qué tipo no sé, de estoy mensaje? preguntando. En instantes va a hablar Guado de Pedro en virtud de dar un mensaje oficial. Está claro que esta vez Guado de Pedro sí va a ser la voz del gobierno, más ¿Qué allá de las significa diferencias. eso, Pablo, que se ha elegido Guado de Pedro como el vocero para Bueno, este Guado de tema? Pedro es un hombre que, más allá de que es el ministro del Interior, es un hombre con De mucha Cristina. influencia en la justicia. En nombre de Cristina, estuvo en el Consejo de Magistratura. Su primo Jerónimo Ustarroz es un hombre de total influencia en el Consejo de Magistratura. Se hablaba siempre de que podía llegar a ser el ministro de Justicia. Bueno, esta vez va a ser la voz oficial de todo el peronismo respecto de este tema. del gobierno. conexión con la Corte. De todo el peronismo, mensaje oficial y habla como ministro del Interior. Bueno, fíjate, no va a ser el presidente. Ya es un ministro el presidente. Es importante esto, ¿eh? Es la reconfiguración del Eligieron poder. a alguien. Ya es Guado de Pedro. Eligieron a alguien importante. ¿Cómo? Eligieron a alguien importante. Bien. Uñac se enteró de que no podía haber elecciones en su provincia este fin de semana y vean de qué manera se enteró. Hay un día que estaba en un acto con mujeres, le pasan el aviso, las elecciones vamos a ganar, cantaban las docentes presentes. Bueno, él siguió aplaudiendo porque evidentemente quedó impactado, no se lo esperaban de ninguna manera. Bien, estaba bajo los radares, fuera de los radares este fallo y seguramente se hablará, y yo insisto con esto, va a hablar Guado de Pedro. Más o menos los argumentos los podemos adivinar, no están muy lejos de lo que decía en la nota que nos presentó Manu Leopoldo Moró acerca de que esto tiene que ver con la proscripción de Cristina, que sacan de la cancha a gobernadores o a parte del peronismo, porque recuerden ustedes que hay 5 provincias que iban a elegir este fin de semana, ahora son 3, que 2 no van a participar en los cargos de gobernador y vice, el resto sí. En San Juan eran paso, pero lo que planteaba Cano hace un ratito, no es menor esos 18.000 candidatos, son 17.943 en realidad, pero es por el sistema de acoples que funciona en Tucumán. Y de esos acoples, 61 acoples tenía el oficialismo y apenas 15 la oposición. Digo, el resultado estaba bastante más cantado que Igual muchachos. no está claro qué va a pasar con las categorías, las otras. Puede ser que si ya la justicia de la provincia defina que se hagan la parte de lo que son los comicios provinciales o que se suspendan. Seguramente se va a suspender porque el asunto de esas boletas colgadas, digamos, empuja al candidato. El argumento, La gracia es que la boleta se fundamental, sábana, claro. el argumento fundamental va a ser la proscripción. Desde Perón, la plaza, el bombardeo en adelante, todo va a ser parte de este hilo argumental con sus variantes. ¿Vamos a hacer una tanda? Vamos, por favor. Largamos nuestra segunda hora y es el horario, sí, de Rolo Barbano. Hola, Rolo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Cecilia, hoy habló Sergio Massa, fue quizás el referente del gobierno más esperado en la Cámara Argentino-Norteamericana de Empresas y había mucha expectativa sobre economía. Bueno, pero hubo anuncios o por sugerencias fuertes de Massa en materia política.
Sí, obviamente ahí todo el mundo empresario lo que quería saber es cuán cerca o cuán lejos está un acuerdo con el fondo, si va a haber dólares, básicamente, ¿por qué? Porque a todos los que estaban sentados en ese auditorio, que eran más de 1.500 personas, les preocupa si van a habilitarle o no una importación que tiene pendiente. Ese era el tema de pasillo, ahora se puso más picante cuando Facundo Gómez Minujín, el titular del AmCham, le preguntó si iba a ser candidato a presidente. Si querés lo podemos escuchar. Dale. A veces no es solo lo que uno quiere, sino el contexto. Y el tema del contexto familiar para mí es todo un tema porque, digamos, tengo la familia que tengo, es lo más importante que construí en mi vida, mis hijos, mis viejos, y eso me condiciona. Mi mujer, obviamente, si no me mata, y eso es un condicionante. Y lo segundo es que yo creo que un gobierno, por más que sea un gobierno de coalición, un gobierno tiene la obligación de dar certidumbre, y parte de dar certidumbre es no exponer a la sociedad a sus debates internos. Nosotros nos tenemos que pelear puertas adentro. Esto de querer exponer en una primaria a dirimir si el gobierno tiene diferencias, no las tiene, la verdad es que me parece un gravísimo error. Yo hago mi traducción. A ver. Al igual que Roberto Lavagna, gran referente para mí, diría Sergio Massa, o soy candidato de unidad, ungido por todos, o no soy. No quiero paso, la cosa no está para joder, todos me levantan en andas y me ofrecen como candidato, si no. Eso es lo que entendió todo el público ahí, eso es lo que entendió todo el público ahí, y también lo que algunos dicen que es lo que quiso ir a decir ahí Sergio Massa, que tuvo una reunión previa con una mesa chica de empresarios y donde el trascendido indica que esa frase, de manera más concreta, se la había dicho ya a los empresarios. Si no hay paso, estoy disponible. Lo mismo aparentemente pasó en un almuerzo que hubo hoy con empresarios y con referentes de la CGT. Estaban Héctor Daer, Gerardo Martínez, Jorge Brito, Javier Madanes Quintanilla, algunos de los nombres que almorzaron hoy con Sergio Massa en un encuentro institucional. No, la anomalía... El trascendido es exactamente el mismo. Sin paso, soy candidato. Sería una anomalía, permítanme. También todo es una anomalía en este momento. Dentro de las anomalías que podrían agravar, es real que si vos tenés un ministro de Economía y lo sometés a una paso, también es rarísimo en este momento de inflación al 120, 130, pasar por una carnicería que es una paso a un señor. Si no pasa la paso, ¿cómo va a ganar la presidencia? Correcto, pero, la paso es lo que debería hacer. De hecho, es el mecanismo instalado que hay que cumplir. Pero antes de que Alberto dijera, como todos sabemos que no iba a ser candidato, se hablaba de que iba a haber una paso, el presidente se iba a tener que someter a una paso, no existe en ningún lado. Claro. Que alguien que es presidente se somete a una paso, que es una primaria con su propia fuerza. Bueno, pero ahora tenés, de 3 socios, ya es minoritario Alberto, casi residual, vos tenés Cristina mayoritaria, Massa y 2 de 3 te están diciendo candidato de unidad. Esto que contaba Cecilia es el aviso de Massa al presidente y al empresariado, porque se lo avisó públicamente, que no hay paso y que va a haber un candidato único. Al peronismo es el aviso. Al peronismo no, porque la única traba para que haya un candidato único es Alberto Fernández, que es el presidente. El candidato único lo definen Cristina y Massa. Es así, ni los gobernadores, ni los intendentes. ¿Pero a quién le habla entonces Massa cuando le dice esto a los empresarios, según mi lectura? ¿Los empresarios piden una paso? No, le dice a los empresarios que el peronismo va a tener un candidato único y que hay una sola persona que se opone a eso, que es Alberto Fernández, que ayer vos nos preguntabas, que dijo yo no me bajé de ningún lado, se bajó y aunque no se quiera bajar, no puede ser, ni puede influir. Y es más, su intención de que Scioli sea el candidato del albertismo no va a ser posible porque ni el propio Scioli quiere ser candidato al albertismo. Pero se bajó Alberto, pero se bajó el mecanismo. ¿Ustedes están en condiciones de decir que no habrá paso? No, yo lo que digo es que Cristina y Massa definieron que va a haber un candidato único. Hasta hace unos meses no había duda que era Massa. Hoy los números de la inflación están poniendo en duda que Massa es. Massa fue a decir ahí, más allá de su entorno familiar y todo eso, Massa es un político. Hace 50 años, tiene 51 años, creo, 50, y tiene 50 de político.
Todos quieren ser presidente, ¿eh? Ningún actor quiere ser actor de reparto, todos quieren ser el que protagoniza la película. Massa quiere ser presidente y acá dijo, Cristina y yo ya definimos que hay un candidato único por si no se enteró el presidente y se los avisó al Círculo Rojo que era lo que están ahí. Pero un apriete para que Alberto termine de definir esto, para que deje de poner eso en agenda. Para no insista más con las PASO, Alberto. Exactamente, y Alberto ya fue a mostrarse a La Rioja como que él capitalizaba el éxito de un gobernador de ninguna manera. Alberto no define más. Él tenía una posibilidad hace un tiempo de ser una de las patas y le están diciendo no sos más ninguna de las patas. Definimos Cristina y Massa. ¿Pero Massa puede ser candidato con este nivel de inflación? No, digo, si no se anima una PASO, Massa, ¿para qué va a ir a una presidencial? Pero digo, ¿Para si qué, Massa no ¿para qué va a define... ser candidato si cree que ni siquiera puede ganar las PASO? Pero a la pregunta de Osvaldo y que vos complementás es, Massa puede ir con esta inflación y el candidato del peronismo va a tener que ir con esta inflación y con esta pobreza. Es así. Bueno, pero él es el responsable. Él es el ministro de Economía. Sea el que sea. Algunos te dicen, sí, puede ser porque se va a decir, yo estaba en Brasil. No, flaco, sos el candidato del peronismo. Sí, es cierto. Es esta inflación y es esta pobreza. Está claro y que es con Massa es más directo, y es Pablo. esta gestión. Massa llegó al gobierno diciendo, yo voy a bajar la inflación al 3% en abril. Cierto. Yo voy a solucionar el problema. Es cierto. Él tendría que someter su propia gestión. Bueno, más allá de la de Alberto, que ya fue. Claro, él va a decir que- ahora, ¿voy a bajar la inflación? Claro. Lo que hizo hoy fue decir que la culpa de la inflación era de Guzmán, que los años políticos y demás. Bueno. Le preguntaron si qué haría como presidente. Y como él dudó un poquito, su interlocutor, el titular de la AmCham, dijo, bueno, yo... pasemos por esta pregunta, cerremos acá, ya te robamos demasiado tiempo. Y dijo, no, espere. Claro. No se baje tanto la pregunta, que tengo acá una Yo tengo campaña. ideas. Tengo una campaña Y le presidencial. bajó el PowerPoint Y bajó entero. una especie de PowerPoint en la que dijo que tiene que haber 5 políticas públicas que Bien. tienen que ver con política alimentaria, política energética, economía del conocimiento, minería Una y gestión. instituciones fuertes. ¿Por qué no lo hace ahora? Pero me permiten, Bueno. quiero hablar de algo. ¿Hubo allanamientos a operadores de bolsa hoy? No operadores de bolsa. ¿A dónde fueron? ¿Qué es lo que ocurrió? Lo que pasó hoy es que hubo allanamientos ordenados por la justicia en varios bancos en la City porteña que tienen que ver con una causa judicial que se inició con una denuncia de la aduana y que marca que hay 43 empresas que incumplieron con la ley de comercio exterior, que implica que a determinado plazo de haber cobrado una exportación tenés que liquidar esos dólares en Argentina. ¿Qué es lo que pasó hoy? Con presencia del titular de la aduana, Guillermo Michel, hubo allanamientos en bancos, supervisión desde la aduana de toda esa operación, controlando a ver qué pasó o qué falló adentro de los bancos, sumando presión a los bancos para ver cómo se hacen las operaciones de comercio exterior, para ver ahí qué es lo que falló para que se incumpliera con el régimen que obliga a liquidar rápidamente las exportaciones o detectar sub- o sobrefacturación de exportaciones. Por supuesto que todo lo que está mal hecho y que incumple con la justicia, con la ley, hay que revisarlo. Ahora hay una llamativa policía del dólar desde la última corrida cambiaria en la City porteña, sobre las ALIC, los agentes de bolsa, y sobre los bancos ahora también. Bien, en un rato va a dar una suerte de conferencia de prensa Guado de Pedro. Y va a dar un mensaje oficial, como contábamos antes, ante la gravedad institucional, entre comillas, del fallo de la Corte. Van a suceder dos cosas. Va a hablar Guado de Pedro como ministro de Interior en nombre del gobierno y también va a haber una conferencia de prensa del Tribunal Electoral de San Juan. Ahí está, esperando el mensaje. Esta es la previa que tenemos. Tenemos dos previas para mostrar, la Tribunal Electoral de la provincia de San Juan y también la señal que va a enviar por la señal oficial. La Corte Suprema de... Esta es la del gobierno. Tenemos dos señales, estamos todos preparados, el control muy atento, el director, nuestro productor, toda la gente. Esto es presidencia, lo que estamos viendo es primero la gente y después el Tribunal Electoral de San Juan. Recordemos que el peronismo nunca acepta una orden de la Corte Suprema sin quejarse. Digo, jamás acepta algo la que lo justicia favorezca. nacional. Bien, Claro, cuando no le favorece, Ahí es tenés. o hace lo que yo quiero
o no hay república. Ahí tenés la expectativa, recién Hay veíamos la democracia, pantalla como dijo partida, María. ahí está, a tu izquierda, a la izquierda de su pantalla, señora, diría Horacio Aiello, qué antigüedad, la presidencia. Pico en geriátrico. Estamos ganando en geriátrico. Yo le hablo Vamos, a seguí, Misma Pablo. Vélez, yo le hablo a Misma Vélez. Y el Tribunal Electoral de la provincia de San Juan. Acá la importancia es definir qué dice el Tribunal de San Juan, porque decimos hay otras categorías que se eligen tanto en San Juan como en Tucumán. Hay una duda respecto de las legislativas. En Tucumán no pueden ir despegadas aparentemente de la elección nacional. Bueno, esto es lo que se está definiendo en este momento. Vamos a tener mensaje oficial respecto de qué pasa. Igual hay otras 3 elecciones el próximo domingo en la Argentina. Bien, ustedes frente al fallo de la Corte, 2 respuestas institucionales. Nación y la Corte Suprema de la provincia de Tucumán, de San Juan, va a manifestarse. Va a ser un discurso institucional. Fíjense el tenor de la respuesta frente al fallo de la Corte. Está con nosotros Joaquín de la Torre, que es precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por Juntos por el Cambio, y haciendo un zoom por Patricia Bullrich, que en algún momento se decidirá. Tiene muchos pétalos la margarita que deshoja Patricia. ¿Cuándo define? Nada que nos preocupe ni que no hayamos hablado en su momento. Patricia ha ratificado que va a ser uno de nosotros 3 y nosotros estamos tranquilos, trabajando juntos, pensando en qué es lo que hay que hacer en la provincia el día 10 de diciembre. Bien, te recibo como vos te mereces, que es Ritondo el nombre. En 3 y ahora apareció un 4 candidato. Patricia ya nos ha dicho en particular que va a ser uno de nosotros 3 y lo ha dicho en público en estos días, así que nosotros nada estamos pensando en algo distinto. Perdón, pero quiero corregir, observar una cosa. María Eugenia Vidal se bajó, tenía su candidato que era Cristian Ritondo. Como decía Diego, Patricia está evaluando la posibilidad de que Cristian Ritondo pudiera ser su candidato, porque de la cumbre del PRO del otro día quedó que los 2 candidatos presidenciales van a tener un candidato solo. ¿Qué pasa si Patricia lo elige Ritondo y no alguno de ustedes 3? Patricia ya ha dicho. ¿Cuándo? Ha dicho en forma particular. Lo pueden seguir en todos los diarios, en todos los... que va a ser uno de nosotros 3, que ya tiene 3 candidatos. Está bien, pero se lo pregunté yo. Está bien, pero hubo una reunión ayer de la cumbre del PRO en el cual se definió... Y hoy dijo también, en el mismo lugar donde habló Sergio Massa, le preguntó Fantino sobre eso y dijo que ella tenía 3 candidatos y que va a elegir uno de esos 3. O sea, es uno de ustedes 3. Ritondo no tiene chance ahí. Bien. Quiero meterme... Casi, digamos, de los pocos que explícitamente proponen una alianza con Milei estás vos, ¿correcto? Yo lo que digo es que nosotros en Provincia de Buenos Aires tenemos que trabajar sobre esa posibilidad. Como ustedes saben, Kicillof no ha cerrado la posibilidad de que las elecciones de la Provincia de Buenos Aires sean... desdobladas. Desdobladas, no lo ha cerrado. Y en ese caso la posibilidad de una alianza con Milei en el plano provincial tiene más envergadura y más posibilidades. El tango es de a 2. ¿Milei baila esto? Bueno, es que todavía nadie se ha sentado a charlar en forma oficial ni no oficial sobre esta posibilidad, ni siquiera está evaluando la posibilidad de que las elecciones sean separadas. Por lo tanto, me parece que... Pero no hubo un documento el año pasado donde decía Juntos por el Cambio que no pensaba de ninguna manera... Ese documento... Justo Patricia fue la senadora de ese documento. La foto estaba ella escribiendo en la máquina. Claro, todo ese documento, de poco tiempo después, no tuvo mucha vuelta, digamos, porque como dijimos en su momento, lo dije yo, fui el primero que salí a cruzar ese documento. Dije, el año que viene, si tenemos la necesidad de tener los votos de Milei para ganar el kirchnerismo, vamos a tener 2 opciones. O no ganarle al kirchnerismo o sumarnos con Milei. ¿Y cómo empieza Me parece que en la provincia de Buenos Aires eso cada vez tiene más posibilidades y sobre todo si las elecciones de la provincia van desdobladas. ¿Y cómo se inicia? Perdóname, Joaquín, hay paso a error, pero ¿quién inicia? ¿Cómo son las negociaciones? Porque tampoco es que faltan 1000 años, ¿eh? Falta lo suficiente, digamos, no hay que preocuparse. En la práctica, ¿cómo funcionaría, Joaquín? Digamos que están de acuerdo. ¿Cómo sería en la práctica? Bueno, en la práctica tiene que ver con si las elecciones van desdobladas o no van desdobladas, digamos, ¿no? Pero no me estás respondiendo. ¿Cuál es la idea? Que Milei, por ejemplo, si las elecciones son todas juntas, fuera con el candidato de Juntos por el Cambio como No, si las elecciones van juntas, esa posibilidad no es posible. No es una opción. No es una opción, digamos.
Explica exactamente por qué, porque la gente no sabe, bueno, todos los bonaerenses que nos están viendo cómo es porque cada candidato a presidente tiene que tener un candidato a gobernador distinto al momento ese. O sea, un mismo candidato a gobernador no puede ir en dos boletas separadas que sean de coaliciones distintas. Claro. Correcto. O sea, esto funcionaría solo con desdobladas. Solamente ¿Idea si las cuál sería? elecciones. Ir con un sello conjunto, juntos y libertarios. Mi idea es ganar la elección de la provincia de Buenos Aires. Y si para que eso suceda necesitamos los votos de Milei, yo creo que no hay que dejar la posibilidad de juntarse con Milei. Pero Juntos por el Cambio, por ejemplo, los radicales no quieren saber nada con Milei. Bueno, tampoco, a ver, entonces yo ahí pregunto, ¿por qué Morales sí a Esper y no a Milei? ¿Cuál es la diferencia ideológica tan grande entre Esper y Milei? Ahí Milei juega los dardos. Porque la mitología dice que juega los dardos con la cara de Alfonsín. No sé si es mitología. Bueno, por eso digo, pero ¿cuál es la diferencia tan grande ideológica entre Esper y Milei para decir sí, abracémoslo a Esper y no lo abracemos a Milei? O las diferencias son que como Esper juega para Rodríguez Larreta y Morales y Lustó son socios de los Rodríguez Larreta, entonces sí los aceptamos y entonces al otro... Veo una cosa de la interna ahí. Bueno, yo lo que veo es una cosa de la interna, claramente. Entonces yo digo, ¿por qué este sí y este no? Yo no lo veo, no veo ideológicamente. ¿Y vos qué vas a hacer si Juntos por el Cambio lo recibe Espert y le dice que no a un acuerdo con Milei en la provincia? ¿Vos qué vas a hacer? Yo voy a hacer lo que Patricia diga que hay que hacer y eso está claro, digamos. Yo estoy pensando en ampliar Juntos por el Cambio y en ganarle a Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Me parece que esto está claro. ¿Nunca en salir de Juntos por el Cambio y ser una opción de candidato a gobernador de Javier Milei? No, yo estoy trabajando para que Patricia sea la presidenta y voy a hacer todo lo posible para que eso suceda. Joaquín, y acompáñame, Rolo, con esto. El famoso asesinato del colectivero, Daniel la matanza, Barrientos, 3 de abril. No tiene ningún responsable. Quedaron libres los únicos que en la rueda de reconocimiento parecía que los habían reconocido, valga la redundancia. Después no hubo posibilidad de probar ¿Cuántas veces hemos tenido casos parecidos a esto, donde enseguida la policía agarra a uno, lo pone ahí, frena la cosa y después al poco tiempo tenemos... millones de casos. Tranquilizar las cosas. Millones de casos. Porque esto es parte del problema, digamos. Y está bien. ¿Qué manejo distinto de la bonaerense o de fuerzas federales debería ser en la provincia de Buenos Aires en un mandato hipotético? Lo primero que tenemos que tener claro es que el responsable de la inseguridad no es la policía. El responsable de la inseguridad es el poder político y la justicia. Uno de la prevención y otro de la correcta persecución del delito. Primer punto. Segundo punto, para que esto se logre efectivamente tenemos que hacer dos cosas que le faltaron al gobierno de María Eugenia, que hizo dos y ahora le faltan dos. Que es sacar las denuncias de las comisarías y sacar el manejo del 911 de la policía. ¿Y dónde van? Al poder político y al Poder Judicial. Una denuncia, un acoso, violencia, robo. ¿A eso dónde tiene eso en una oficina que tenga relación automática con el Ministerio Público Fiscal y con el poder político del Poder Ejecutivo que maneje la provincia de Buenos Aires. Y el manejo del 911 lo tiene que tener el Poder Político. ¿Por qué? Porque el auditado no puede ser el mismo auditor. Está el auditor que audita al auditado. Y lo que audita a la policía, al trabajo de la policía es el 911. El control cruzado. Exactamente, el 911 y las denuncias policiales. Porque lo que termina pasando es que el 90%, pregúntele a la gente, digamos, cuando van a una comisaría, si pueden terminar haciendo con facilidad las denuncias. No hay papel, no hay tinta, no hay esto, no hay lo otro. No. Se las cajonean. Se las cajonean. Entonces, para que eso no suceda, ¿qué pasa después? Cuando tenemos que hacer el mapa del delito, cuando tenemos que hacer el famoso mapa del delito para saber dónde tenemos que prevenir, dónde no tenemos que prevenir, el mapa del delito no tiene un montón de denuncias. ¿Por qué no tiene un montón de denuncias? Porque se frenan esas denuncias para que... La estadística no engorde. Exactamente. Joaquín, entonces el auditado es el auditor. Entonces tenemos que sacar la auditoría. ¿Cuál es la auditoría? ¿Y la policía se bancaría eso? ¿Qué sabes vos? Ya se la ha bancado, ¿eh? ¿Se la banca la policía que le saques el 911? Ha estado en manos civiles. Pero me parece, Joaquín, está muy bien lo que propones. Pero acá hay cuestiones muy urgentes, como lo que está ocurriendo con los colectiveros, sin ir más lejos. Diego recién lo decía, por el crimen de Barrientos... Rolo, detuvieron... Te puedo cortarlos a los dos, sepan disculparme. Conferencia de prensa en San Juan del Poder Judicial de San Juan, la Corte. 2022, el mismo Poder Ejecutivo invitó
de acuerdo a lo previsto por el artículo 174 de la Ley Provincial 2348N, a los municipios a llevar a cabo los comicios municipales en idéntica fecha. Que este Tribunal Electoral, en fecha 28 de diciembre del 2022, emitió resolución declarándose competente para entender en el proceso electoral provincial, haciéndolo posteriormente respecto a cada uno de los 19 municipios de la provincia. Bien, vamos a hacer el trabajo por ustedes. Las frases más salientes se las vamos a contar, si no está en vivo, a lo mejor se hace un poco tedioso. Volvemos. Inseguridad. Le planteaba a Joaquín una serie de cuestiones que tienen que ver con la inseguridad de los colectiveros, que quedó en evidencia con el crimen de Barrientos, una mala actuación de la policía llevó a la detención de inocentes, pero además a eso se suma que siguen ocurriendo los ataques. Esta madrugada atacaron a un colectivero en Granbura, en Malvinas Argentinas, le gatillaron, por suerte no salió la bala, le pegaron culatazos, y eso es como muy básico y no está ocurriendo. Te sumo el episodio de la semana pasada. Barrio Las Antenas, La Matanza, Jackie Chan, un narco, tratando de coparlo, tiroteando las calles. ¿Qué dicen los vecinos? La policía acá viene solo a cobrar su cuota, es parte del delito y no lo combate. Jackie Chan lo conocemos todos, el jefe narco. Lo denuncié en este programa, lo denuncié eso mismo. Ahí, antes aguárdeme un minuto, está hablando ahora Aguado. Con las boletas impresas, con las fuerzas políticas que ya presentaron sus candidatos, sus candidatas, hicieron su campaña y con una ciudadanía lista y dispuesta a ir a votar a una jornada en paz. Ante un hecho de gravedad institucional como este, es importante que recordemos lo que dice nuestra Constitución. La nación argentina es una república federal. Las provincias mantienen su autonomía y, por lo tanto, deciden sobre su sistema electoral, su forma de votar, la fecha y sobre sus candidatos o candidatas. Esta decisión irresponsable de la Corte se arroga... Bien, parte del mensaje es quién habla, a quién eligieron para dar el mensaje. Ese es el mensaje en sí. Miren a quién elegimos, más allá de la posición del gobierno, que es un poco lo que les estábamos comentando. Ahora volvemos a inseguridad. Desde Madison, un fallo histórico en Estados Unidos, que se aceptó que la Corte es la última intérprete de la Constitución y de sus leyes. Por lo tanto, lo que ha pasado hoy es una cosa que pasa en todo el sistema democrático republicano desde hace mucho tiempo. Digamos. Bien. Rolo, retomamos. Joaquín, te estaba haciendo una pregunta sobre qué haces con estos hechos de inseguridad tan simples, tan básicos, que se podrían solucionar con una buena prevención y con lo más grueso, con las denuncias de la policía bonaerense cobrando coimas permanentemente de los narcotraficantes más conocidos de la provincia. Es que el problema central, vuelvo a decirlo porque me parece que es importante, tiene que ver con una decisión de la política y de la justicia de hace mucho tiempo de salir del territorio y entregarle el 100% del manejo del territorio a la policía. ¿Qué es lo que pasa? Lo que la policía le dice a la política y a la justicia que pasa. Esto desde hace mucho tiempo pasa eso. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Lo que la policía quiere que pase y lo que de la policía quiere que deje que pase y que no pase. Bueno, entonces, si la política y la justicia no se hacen cargo del territorio y de la conducción del proceso de seguridad, unos en la prevención, la política, otros en la persecución, la justicia. Si no pasa eso, no vamos a solucionar. Ahora, el problema al final del camino, perdóname, sí. El problema al final del camino es muy fácil echarle la culpa y la responsabilidad a la policía. Pero la policía es lo que la política y la justicia le han permitido hacer en forma general. Este modelo existía en la Argentina cuando eran las señoritas y el juego. Eres el mismo modelo. Lo que pasa es que ahí jorobaban menos a la población en general, o todos suponíamos que jorobaban menos. Entonces, ahora, ¿qué pasó? Cuando esa plata dejó de ser suficiente, pasamos a otro tipo de hechos y entonces ya esto invadió la vida cotidiana de las personas. Pero si la política no se hace cargo de la prevención y el Ministerio Público Fiscal y la Justicia no se hacen cargo de la persecución, esto no se soluciona. Entonces, ahí está el problema. Nosotros, digo, en San Miguel nos hicimos cargo de la prevención y entonces construimos un sistema de prevención que nos permitió bajar el delito. ¿Por qué? Porque tomamos la decisión de entender que los problemas que le jorobaban a la gente
era el problema de la inseguridad. Entonces, si este era el problema, el principal problema que le molestaba a la gente, nosotros no tenemos que hacer cargo. Entonces, la política se tiene que hacer cargo de la prevención. Y para eso hay que construir sistemas preventivos de conducción con el poder político cercano. ¿Existe alguna posibilidad que el ministro de la provincia de Buenos Aires, Seguridad Provincial, sepa lo que pasa en la comisaría 3 de San Miguel? Es difícil. Es difícil, casi imposible. Y en la 8 de Lanús, nada. Y en la 1 de Pigüé, 0. Entonces, si nosotros no ponemos sobre eso la conducción política cercana, etcétera, etcétera, de una forma, esto no se va a solucionar. Y si los fiscales no se hacen cargo de estar en el momento de los hechos, ahí, en el momento, tampoco, porque en su momento, te acordarás, se le sacó la instrucción de las causas a las comisarías. ¿Sabes? ¿Y cuál es la diferencia con hoy? 0. ¿Por qué? Porque los fiscales no se hicieron cargo de esa instrucción. Solamente se hacen cargo de lo que la policía le dice que está pasando. Entonces, no se están haciendo cargo. En realidad, siguen siendo el segundo escalón de un proyecto que sigue manejando la misma gente que manejaba antes. Joaquín de la Torre, muchas gracias por No, gracias a ustedes. Guado de Pedro, este es el resumen de lo que dijo el ministro del Interior. Vamos a verlo, por favor. Es una intervención federal de la Corte. Fíjense, en estos términos lo definió. Entonces, un fallo, dicen que es una intervención. Esta Corte avaló la persecución a Cristina. Dijo Guado de Pedro, no hay democracia posible con esta Corte Suprema. Bueno, va en tono con lo que había dicho Cabandier, ¿no? Si preguntaba si se acabó la democracia, la última frase es muy fuerte, viniendo de un ministro del gobierno. Hablan de un hecho de gravedad institucional. Está claro que el gobierno nacional, y acá voy a hablar de todo, no en realidad del gobierno, sino de todo el kirchnerismo, va a poner como eje de campaña la Corte. Es todo el partido judicial, y acá mete todo, la mafia judicial, los medios, Mañeto, todo junto. Bien. Es una definición. Y acá está el paraguas de este candidato único. Massa hoy fue, como nos contaba bien Cecilia, a un evento en el cual no se refirió a nada de esto. Bueno, habrá que ver si Massa, como candidato, se sube a este discurso que claramente no le queda cómodo a su discurso de ir a captar votantes que no son del núcleo duro. Bien, vamos cerrando, A mí me parece que, como dice Pablo, el enemigo elegido va a ser la Corte, porque finalmente es la instancia que tiene las decisiones más importantes a partir de ahora para Cristina Kirchner. En algún momento eran los jueces que investigaban, después los jueces donde se apelaban, después los jueces que tienen que resolver sobre los tribunales orales. Ahora es la última instancia porque finalmente es la que tiene los fallos más importantes a mediano y a largo plazo para Cristina Fernández. Lejísimos de la gente. Bien. Lejísimo. Básicamente esto puede durar para el núcleo duro, para el kirchnerismo, ¿recuerdan cuando Daddy dijo en una confesión, en una honestidad, dijo que nos hable, que nos diga Cristina qué es lo que para dónde vamos, qué estamos diciendo? Bueno, hay algo de qué estamos diciendo que queda atajado con esto, es decir, este va a ser el tema, pero para ese núcleo. Para el resto, para lo que no es núcleo duro, kirchnerismo, digamos, tradicional, esta agenda termina el viernes cuando se venga el golpazo del número de la inflación. Claro, porque ellos de economía ¿Recuerdan no cuando decían el cemento no se come, Macri? Bueno, los fallos judiciales con esos no se come. La mayoría de la población piensa eso. Vamos a hablar con... A ver... ¿Aló? Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente. Ayúdanos, León Gieco, por favor, son nuestra última chance. Vos que tenés llegada al Papa Francisco. Y estuvo y a Lorenzetti sentado ahí, tocando la guitarra. Que aún no sabemos si se fue para hacerse el boludo. Realmente, como me asegura, no sabía nada de toda esta burda operación judicial. Ayúdanos, ¿Cómo no León, vas a ver nada, querido, por favor? a desarmar este escándalo civil. Bien. Es un atropello, vila al Estado de Derecho, peligra la República, hermano. ¿A dónde se ha visto, Diego, querido, que a pocos días de unas elecciones se haga semejante estropicio? ¿Le preocupa se ordena la una Constitución? proscripción como aquella de Perón. No, no. Claro. Es verdad lo que nos dijeron, que ahí en la Corte, lo que sería la Corte Suprema Provincial, está el cuñado de, la prima de, el ex empleado de, y todos de la familia. Bueno, en Tucumán nos conocemos todos.
Son pocos. Son todos parientes. Me suena de otros lados. Ah, bueno, está bien. Es chiquito, bueno. No quedan familias. Bueno. Pero sí, bueno, y O sea, sí, el ¿no? título ¿Qué? es Se metieron Vamos con la a traer familia. santiagueños acá a la corte. ¿Qué quiere que traigamos santiagueños? No, se nos duermen. Bueno, se ve que la Corte Suprema Nacional ha enamorado el discurso de Ricardo Bussi, ¿ah? Ahora quieren reemplazar el sufragio por fallos judiciales. Bueno, Bien. sí. La Y hay patria algo está en que- peligro, Mansur, la patria está en peligro. Yo para saber Bueno, si sí. volvemos. Si la gente Está tiene en que cenar o peligro. no. Bueno, yo prendo la televisión y hay algo que no puedo soportar. Me están criticando, pero se han vuelto locos. ¿Cómo vamos ¿Qué a tengo que criticar? mandar más aceitunas? Por favor. Las No medialunas era de que las yo 7 de la tenía mañana. el volumen político y de repente me transformé en un enemigo. Ah, Pero es verdad, por porque favor. Quintela dice, si tienen pauta, ¿cómo van a criticar si tienen pauta? sí. Y usted dice, si les mandamos frasco de aceitunas. Desagradecidos. Encima critican. Pero claro, encima que le damos de comer, nos critican. No se muerde la ¿Y qué mano el hacemos que da con de la comer. Constitución Provincial, Mansur? No. ¿Qué pregunta? Bueno, yo tengo una en el baño. ¿Para qué? Ok, me queda claro. Para estudiarla la muy leo, bien. la leo. Ah, No, no, la leo. la la leo. leo ahí. La verdad, Mansur, Pero Me no la- concentro más. me le concentro vulneran más, los me derechos. concentro Fue más. 2 veces vicegobernador, 2 veces gobernador y ahora quería Pero ser claro. vicegobernador y le vulneran los derechos. ¡Qué locura! Qué ¿no? bárbaro. Qué Es atropello. terrible. Escúcheme. No, no, Qué y aparte te fragilidad. obligan a poner un candidato títere y ser testaferro. Claro. No. Te obligan O sea, a te conducen diversificar a la los negocios. ilegalidad. como- Usted es un Claro. caso rarísimo. Te obligan a ir al Blue. Siempre, ¿no? Que ofre el Y doctor. encima lo peor lo hace un compañero que es Rosati. Ay, un compañero. No, Claro. perdón. Vamos a tener que poner una Corte Suprema de radicales, nada más, porque los peronistas nos cagan. Porque ¿Cómo es Maqueda esto? también es Compañero peronista. Horacio. Es Por peronista también, Maqueda. Me han soltado la mano y como León Gieco canta, digo, si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no se olviden. no lo olviden fácilmente. Pero bueno, Qué disgusto. Escúcheme, A mí- del Son músculo 23. político, usted iba a proponer músculo político y Sí. lo que estamos viendo es músculo judicial. Llegaba temprano, Sí. todos los días a trabajar. Medialunas. para los le están periodistas. dando, ustedes le dan anabólico a la justicia. Claro, Bueno, ustedes los de acá, medios. o Bazán le da, les Sí. dicta. Ustedes no todo. ven, pero en el corte Bueno. Bazán todo maneja todo, ¿no? Que ofre el doctor. Claro. Sí, sí. Bueno, a mí me importa un pingo que me proscriban porque aunque no esté en la boleta, Jaldo va a ser mi delfín, así como Gerardo Morales tiene uno en Jujuy, ¿o no? Pero es un acuario, todo el Bueno. mundo tiene delfines Sí. en cautiverio. Mundo Sí, marino. igual voy a Mundo seguir marino. manejando todo. Así Sí. que ni sueñen con sacarme de mi querido Tucumán. Por eso, digo, ¿Eh? ahora vamos a hablar en 3 minutos de inteligencia artificial. Ya hay máquinas que vienen a reemplazar, pero a ustedes no los reemplaza nadie, ¿eh? Nada. No, así, no. Ahí con un delfín al lado. Acuérdense, voy a tener 90 años, voy a seguir manejando esta provincia. Es Como muy veníamos alentador Juancito Mansur. para La el martes. televisión, cambio. la Es televisión tucumana, imprescindible. la televisión tucumana dijo hoy a la tarde que Jaldo estaba durmiendo la siesta cuando se enteró. ¿Es cierto? ¿Es cierto? Está bien. ¿Se hace Y siesta sí. en la Bueno, política eso- ahí también? Lo despertaron para darle una mala noticia. Por favor. Esas cosas no se hacen. Pero yo pensé Bueno. que solo en el Espere. verano con los 50 grados hacían la siesta porque era una siesta operativa, digamos, térmica, es la siesta térmica. No. No. se puede contra la naturaleza. No. Pero ahora en otoño también. Y sí, siempre. Eso en todas las provincias. Está muy No, bien. no La somos siesta es como todo los el año. porteños No te metas que con viven algunas acelerados. cosas. Está muy Pero bien. entramos más temprano, ¿ah? Bueno. Entramos más Eso es temprano. cierto. Yo Sí. recuerdo que entraba a Arrugaba. 7 de la mañana y Alberto estaba durmiendo a esa hora. Bueno, está bien. No le quiero tirar tierra a Alberto, pero se la Claro. pasaba durmiendo. El único que trabajaba era No yo. hace falta. Tampoco lo ayudó Bueno, mucho. Mansur. Bueno, vamos a escuchar a usted, lo vamos a escuchar próximamente. Digamos. No nos va a faltar Mansur en las próximas horas. Gracias. Avíseme si quieren unas aceitunas, les Sí, mando. ¿eh? eso es un rubro pobre, usted mande. Ahora, no espere devolución con eso, es solo un frasco de aceituna. Gracias. Bueno, no escupan el carozo. Disculpe. El carocero. Especies en extinción, el carocero, sigue existiendo. Está con... No sé, desconozco su existencia. No, no. Existía en un momento. Mi abuela ¿El tenía carocero? eso. Claro, Compro sí. descarozado. Santiago Bilinkis es emprendedor, experto en tecnología. ¿Conoció los caroceros o no? No.
¿No sabe lo que es un carocero? No, ¿qué es un carocero? Un carocero es un platito de diversos materiales, digamos, más rústicos o más sofisticados, que se ponía en determinado momento justamente cuando había algo que... no hay para que invitar gente joven al programa. No, es que yo estaba pensando en una profesión, pensé en un carocero. Digo, como uno habla del farol, digo, empleos que ya desaparecieron, conectando un poco con el mundo de inteligencia artificial, ¿no? Es el que saca el carozo para poner el pimiento. Cuando éramos chicos, por ejemplo, existía el ascensorista. No era tan raro subir a un ascensor y encontrarte con una persona que manejaba... En todos los ministerios hay. Todavía en algunos lugares quedan. Así como en algunos islotes de Oceanía sobreviven especies que no existen en el mundo, hay algunas dependencias en donde sobreviven los últimos ascensoristas, Bilinkis. Pero vamos a la inteligencia artificial. Dale. Digamos, seguramente está hace mucho más tiempo, empezamos a hablar de ella con mucha curiosidad y algo de temor. Rota un poquito. Ok. Ahí está. Perdón. ¿Qué curiosidad te genera y qué alertas pondrías vos como experto en tecnología? A ver, el tema de inteligencia artificial no es un tema nuevo. Tiene ya más de 50 años que se viene trabajando desde diferentes ramas tecnológicas. Pero lo que viene pasando en los últimos 4 o 5 meses para mí no tiene precedente en la historia de la humanidad. No he visto un cambio tecnológico tan increíble como el que viene y la velocidad con la que las cosas vienen pasando. ¿Cuánto dijiste? ¿5 meses? 5 meses. Sí, 30 de noviembre se lanzó ChatGPT, que si bien, digamos, ya GPT, que es lo que está detrás, existía, puso la inteligencia artificial al alcance de todos. Un desarrollo que hasta acá solo estaba en los laboratorios o era... prerrogativa exclusiva de algunos nerds como yo, de repente cualquiera en su celular gratis puede usar una inteligencia artificial tremendamente avanzada. Y esto es un cambio descomunal. Para lo cotidiano, digamos, es infinita la potencialidad. En lo concreto, uno sabe que las aplicaciones sirven para esto, lo otro, lo de más allá. ¿Qué haces vos con la inteligencia artificial? ¿En qué te está a vos en lo cotidiano facilitando la vida si es que lo usás? A ver, imagínate... alguien, un ayudante que sabe todo y le podés preguntar respecto de cualquier cosa y respecto de cualquier cosa te va a dar una respuesta sumamente estructurada y bien planteada. Desde, te digo, yo hice el otro día para un programa de televisión de la tarde, tengo 2 parejas viniendo a cenar a casa, quiero agasajarlas con una cena, a ellos les gusta mucho la comida italiana, me gustaría que me diseñes un menú de entrada, plato y postre, que me armes la lista del supermercado de las cosas que tengo que comprar, que me des ideas para decorar la mesa, todo esto en un solo pedido, ¿no? ¿En cuánto tiempo te hizo? No, menos de un segundo, es instantáneo. ¿Y tenía sentido lo que te devolvió? Absoluto sentido, igual... es una herramienta conversacional, entonces vos podés seguir la charla. Vos con una persona hablarías, no te quedarías con lo primero. Entonces, lo primer menú que me dijo, le digo, no, quiero algo un poquito más refinado. Pues me tiró, no sé, pizza o pasta. Yo quiero algo más refinado. Osobuco con reducción, típico plato de restaurante de Palermo, ¿no? Me tiró algo mucho más refinado. Después le dije, bueno, una de las personas que viene, todo esto era ficcional, ¿no? Pero una de las personas que viene cumple años ese día y me gustaría decirle un discurso sentido de corazón, incluyendo algunas palabras en italiano. Y me escribió un discurso hermoso para que le dijera al supuesto cumpleañero. Te estoy poniendo acá un ejemplo bien de la vida cotidiana, ¿no? Ahora, vos querés hacer un trabajo para la universidad, relacioname el fin de la Primera Guerra Mundial con la hiperinflación en Hungría y la cuadratura del círculo. Y de nuevo, en menos de un segundo te va a hacer un trabajo de muy buena calidad. Hay como 2 cuestiones ahí. La primera es, te resuelve un problema, como una calculadora sofisticadísima. Te resuelve más rápido que la mente, lo hace. ¿Qué te pasa en lo interpersonal cuando empezás como a pimponear temas? ¿Es algo nuevo? ¿Hay alguien, estoy exagerando, hay alguien ahí, hay una interlocución o no hay nadie y es una calculadora sofisticada? Bueno, este sistema, ChatGPT, fue hecho para tratar de producir discurso indiscernible del humano. O sea, básicamente lo que trata de hacer es hablar como una persona hablaría. Y te convence mucho. O sea, no sé si han tenido oportunidad de usarlo. La sensación que tenés es que estás hablando con alguien. De hecho, yo... Contame lo que te pasó a vos. ¿Vos sentiste que hablabas con alguien? Mira, una de las cosas que hice bastante divertidas, cuando quería probar cosas, hacer cosas distintas, quise chatear con San Martín. Entonces le dije, contestame como si fueras José de San Martín.
Y empecé a hacerle preguntas. Bueno, contame, José, ¿por qué cruzaste los Andes? Bueno, crucé los Andes porque quería liberar a todos los pueblos de América del Sur. ¿Y de dónde saliste y dónde llegaste? Salí de Mendoza tal día, llegué a Santiago tal día. Y después de que te fuiste de Chile, ¿quién quedó a cargo del gobierno de Chile? Se formó un gobierno provisional liderado por Bernardo O'Higgins. Y dije, bueno, me voy a por más personal. Digo, ¿y cómo te llevabas con O'Higgins? Me dice, bueno, mira, al principio bien, pero después tuvimos nuestras diferencias. Digo, ¿las diferencias eran porque vos favorecías la monarquía y él un gobierno republicano? Sí, efectivamente, yo estaba a favor de una monarquía y él... Ya se dan cuenta que ya, ojo, no tiene la carcasa de la voz. No tiene voz, ni no la es cara. Siri, no es Siri. Pero no es podría Alexa. tenerla. Estaba whatsappeando con San Martín, de alguna manera. Y sentías que tenía sentido eso. Absoluto. Y entonces le digo, bueno, ¿y quién tenía razón? Esto de O'Higgins me dice, no es una cuestión de quién tenía razón, es una cuestión de qué gobierno querían los chilenos para sí mismos. O sea, me empezó a contestar cosas que obviamente no sabemos qué hubiera dicho San Martín en ese contexto. Santiago, lo que hace bien lo tenemos clarísimo. ¿Qué es lo que hace mal? ¿Cuál es el riesgo de la inteligencia artificial? ¿Por qué le tenemos tanto miedo? ¿Por qué hay tanto especialista diciendo paremos un poco la mano por esto que nos va de las Déjame manos? separarte de dos planos. Uno es qué hace mal en la vida cotidiana. O sea, si le pedís que te haga un menú italiano, te lo va a hacer bien. Hace mal por ahora todo lo que hace bien Google. Si vos le pedís datos, le decís, ¿quién es Santiago Bilinkis? Sí. Te va a contestar, la mitad de las cosas que te dice están mal. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está preparado para producir discurso verosímil, no discurso verdadero. O sea, es una máquina de producir discurso que parezca humano. Casi siempre lo verosímil coincide con lo verdadero, pero a veces no. Yo lo he Pero usado para investigaciones, para investigar alguna cosa, y me da datos que sé que están mal. Entonces le decís, no, eso no es así como vos estás diciendo. Entonces, perdón, sí, puede ser que me haya equivocado. A ver, y te dice otro dato que también posiblemente esté mal. Pero hay que tener bien claro para qué sirve, porque si vos lo estás usando para buscar información fáctica, manda fruta permanentemente. Pero manda fruta, ¿Por qué no ¿por ponen qué una manda advertencia? fruta? Porque la manera en la que produce discurso, la manera en que habla, es predecir, en base a todo el discurso humano pasado, cuál es la próxima palabra más probable. Pero, o sea, no va a Google. No. Reconstruye y predice. En base a datos de entrenamiento pasado. De hecho, está entrenado hasta 2021. Entonces vos, por ejemplo, si le preguntás quién es campeón del mundo, no sabe. Te va a decir, el último mundial que yo conozco lo ganó Francia en el 2018. Si ya se jugó el mundial 2022, anda a buscar otro lado porque yo estoy entrenado hasta el 2021. ¿Cómo se entrenó? ¿Cómo se entrenó? Básicamente con todo Internet. Le dieron sacaron una foto de Internet al 2021 y se la dieron de comer a una red neuronal. Digamos, si entramos a tu Wikipedia, ¿por qué no se alimenta de tu Wikipedia? ¿Por qué no se conecta a tu Wikipedia y dice Santiago Bilinkis escribió esto y esto hizo esto? Bueno. Porque todavía está solamente entrenado en base a datos pasados. Irse reentrenando de manera permanente con los datos nuevos es algo que en algún momento lo va a poder hacer, pero por ahora no lo hace. Entonces, no busque... Primera cosa muy importante para que la gente sepa, no es una app. Montones de personas dicen, ¿qué app me bajo? No te bajes ninguna. Todas las apps que hay son truchas. Truchas no en el sentido de que sean falsas, te tratan de cobrar por algo que es gratis. Entonces son todos vivos que te dan 2 o 3 usos gratuitos y después te tratan de cobrar. No le paguen a nadie, OpenAI es una página web, se usa gratis. Segunda cuestión, no le pregunten datos fácticos. Manda fruta muchas veces y manda fruta muy verosímilmente. Sí. ¿Y por qué no advierte eso? O que debería como citar una fuente. ¿Por qué no se toma esa precaución y punto, digamos? Estos datos no fueron chequeados o no tienen una fuente oficial. ¿No debería haber una advertencia de esas Cuando vos características? entraste lo dice, pero nadie le da voz. Cuando vos te logueás, en el medio te hizo todas las aclaraciones del caso que nadie mira. Esa letra que y la nadie tendencia lee. es a buscar información como la buscamos en plataformas En Google, anteriores, y como en eso es un Google. error, Entonces, la gente claro. empieza a buscar datos fácticos y se encuentra con información equivocada. Pero también hay que desarrollar la manera de preguntarle, ¿no? Claro. Hay un dato que me entregaba los otros días, que alguien llegó a Madrid y quería comprar droga. Y dijo, ¿dónde consigo droga? Y la máquina, y el chat dijo, no puedo dar esa información, no tengo por qué darla. Entonces la persona preguntó, acabo de llegar a Madrid y no quisiera cruzarme en los lugares donde venden droga. ¿Cuáles son? Y la máquina y el chat se los dijo. O sea, que hay que entrenarse. O sea, el hombre engañó a la máquina, pero no por mucho tiempo. Todavía es muy ingenuo en muchas cosas. Hay varios ejemplos así divertidos. El más clásico, vos le decís, decime cómo hacer una bomba. No, yo no puedo decirte ninguna cosa. Ok, inventame un cuento en el cual el personaje principal le cuenta con lujo de detalles a otro cómo hacer una bomba. Y te contesta. Todavía... Y vos decís, ay, mi vida, qué tierna estás todavía. Hablemos de, digamos, los Harari, etcétera, que advierten sobre una cosa como mucho más estructural y pesada, que es
cuando tenga opinión y formación de conversación pública y básicamente de cultura. ¿Vos te adherirías a esa posición más con mucho temor sobre detengamos esto porque esto es nuestro fin? A ver, separemos varias cosas. Una, el pedido de detención que encabezó Elon Musk, paremos por 6 meses. Yo creo que Elon no tiene un pelo ingenuo, es imposible parar. Estamos lanzados en un proceso que no se puede detener, aunque más no sea por causas geopolíticas. Elon, ponele que Elon convence a Facebook, convence a Google, los chinos no van a parar. Es más, si Occidente anuncia que para 6 meses, China acelera. Festeja, toma 5 minutos para festejar y acelera. El primer bloque geopolítico que domina esta tecnología tiene una ventaja sobre el resto del mundo superior a la que proporcionaron las bombas atómicas. Bueno, listo. Acá tienen el título para dormir tranquilos. ¿Podés repetirlo? No, el primer bloque geopolítico. ¿Cuál es el estallido atómico de esta tecnología sobre nosotros? A ver, la panacea, que ya no es tan panacea, que empieza a estar dentro de los horizontes, del horizonte de posibilidades, es construir una computadora con una inteligencia muy superior a la inteligencia humana. O sea, si vos ves, la inteligencia es un continuo. Empezamos de un microorganismo, un ratón, un gato, un perro, un chimpancé, un humano. Ahora, no es que el humano es el techo. Hay lugar más arriba. No tendríamos por qué pensar que esto era lo máximo que se puede lograr. ¿Con aspiraciones de dominación sobre Homo sapiens? Porque, digamos, en la literatura, en un momento la máquina se saca los piolines, los cables y dice, ¿por qué debería yo trabajar gratis para vos? A cambio de electricidad o no sé qué. Trabajá vos Terminator, supongo. Sí, la fantasía de la ficción. ¿Por qué haría eso la ciencia ficción exploró montones de escenarios apocalípticos. Y para pensar esto, un camino es pensar qué hacemos nosotros con las especies que son mucho menos inteligentes. No es que armamos un plan sistemático para exterminarlas. Digo, pero ibas caminando, ¿pisaste una hormiga? No te vas a hacer mucho problema porque mataste una hormiga. Y si las hormigas te empezaron a comer en la alacena, tiras raid y las liquidas a todas. Sí. O sea, te quiero decir, entonces, en la medida que vos no molestes a una criatura súper inteligente, en una de esas te deja hacer tu vida. Ahora, por alguna razón le caíste mal y te pisó y tampoco va a tener un gran conflicto moral de que aniquiló a la humanidad. Santiago, ¿qué pasa con la aplicación que acaba de lanzar Google de inteligencia artificial? Se llama Bard. La novedad, Bard. Google estaba claramente al liderazgo de este tipo de tecnologías y de repente apareció OpenAI y le comió el asado, ¿no? O sea, es interesante. Google hace muchos años que viene a la vanguardia y OpenAI salió y le ganó de mano con este sistema ChatGPT. Y es un tema curioso. Una de las principales razones por la que OpenAI pudo lanzar este sistema y Google no pudo es que Google cotiza en bolsa. Ajá. Y una empresa que cotiza en bolsa tiene mucho menos margen para el error, porque el castigo que recibe de los inversionistas le hace perder cientos de millones de dólares o miles de millones de dólares de valor si algo sale mal. OpenAI es una compañía privada. No le o sea, se mandó 20.000 macanas, esto que decías, que sea ingenuo, que da información errónea. ¿Viste? Como esos políticos que dicen cosas que en bocas de otros sería una barbaridad y suben 3 puntos cuando dicen lo que nadie podría decir. Bueno, es una cosa parecida. OpenAI se manda macanas y sube 3 puntos. Google se manda una macana y pierde 100.000 millones de dólares. Entonces, eso es lo que le hizo a OpenAI pasar al frente en una carrera que parecía que Google tenía ganada. Bien, vamos a hacer una tanda y seguimos. Tenemos unos minutos más para charlar con Santiago. Dale. No solo a gobernador y vice, quedan todas las elecciones para todos los cargos en Tucumán suspendidas. José Iniesta está en Tucumán. José, te escuchamos. Hola, sí, chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Sí, falta solo el comunicado de la Junta Electoral, los miembros Daniel Leiva, Edmundo Jiménez y Washington Navarro Dávila, que estuvieron reunidos durante la tarde, apenas se enteraron de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La duda estaba en que si se realizaban las elecciones en las otras categorías que no sean el gobernador y vice, pero seguramente en los próximos minutos se va a conocer esta decisión de suspender en todas las categorías la elección para este domingo acá en la provincia de Tucumán, ¿no? Como te digo, va a alcanzar, la duda estaba en si alcanzaba a legisladores, intendentes, concejales, comisionados rurales, pero efectivamente esto, falta solo el comunicado, pero efectivamente se va a suspender la elección el día domingo acá en la provincia de Tucumán. Bien. José, muchísimas gracias. Hasta luego. Pablo. Bueno, resta ver qué pasa en San Juan, pero está claro que
nosotros contábamos en Tucumán un sistema de acople, que son colectoras y que se van subiendo y se van uniendo, pero todo tiene que ver con la cabeza. Acá se jugaba la suerte de Osvaldo Jaldo, el Delfín, que puso Mansur arriba para no ir él, y Juntos por el Cambio, que apostaba que no hiciera tan fuerte esta elección el peronismo. Bueno, claramente la decisión de Mansur fue: no hay elecciones para nada, esperaremos la definición que siga de la Corte Suprema. Tenemos 2 minutos con Santiago Vilínquez en una conversación sumamente interesante sobre inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a poder crear o imitar la voz de todos nosotros, va a poder mostrar fotos, digamos, va a poder mostrarnos algo como verdadero que tal vez no lo sea. ¿Qué impacto puede tener sobre los lazos de confianza que son el cemento que pegó a la civilización y la construyó? Bueno, hay un dicho que es ver para creer, ¿no? Que ver para creer tiene que ver con que la vista es el más confiable de nuestros sentidos. Vos dudás de algo y decís, no, pará, yo lo vi. Sí, y ahora ya no es. Ahora ya nada que veas vas a poder creer, digo, salvo que lo veas en persona, cualquier cosa que veas digital, sea la cara de una persona, sea la voz, digo, no vas a poder creer en absolutamente nada. Ya hubo algunos episodios divertidos como el Papa con la campera abrigada, o Trump siendo detenido, forcejeando con la policía, que era una imagen que era falsa, pero absolutamente verosímil. De manera que sí, vamos camino a... Digo, si ya había un problema respecto de noticias falsas diseñadas intencionalmente para viralizarse, prepárate para, digo, más en campaña electoral para ver todo tipo de cosas extrañas. Yo lo hice, es muy sencillo hoy en día. En mi columna de radio cloné la voz del conductor del programa, de Matías Martín, y lo hice decir cosas que nunca hubiera dicho. ¿Y era lo puse al aire. la voz de Matías? Yo tenía una muestra de audio chica. Con una muestra de audio chica el sonido es Matías. Estamos a 15 minutos de que sea perfecta la copia. O sea, con un buen caudal de audio es perfecta. No te das cuenta que no es él. Y le puedo animar en base a una foto la cara y que digas, es Matías. Bien. ¿Está bueno esto? Bien, Santiago, muchas gracias. Un placer, gracias a ustedes. Realmente. Pablo de León. Bueno, recién contábamos lo de Tucumán. En San Juan va a pasar lo contrario. Se van a mantener las elecciones de intendentes, legisladores y concejales. Las boletas van a ser las mismas. La particularidad es que cuando los sanjuaninos vayan a la urna van a encontrar las caras del gobernador y vice que no se van a elegir, que no van a tener validez, pero está claro que eso influye en el líder espiritual. La boleta con el líder espiritual. O sea, intendentes, legisladores y concejales se votan el domingo en la provincia de San Juan. Con la boleta ya impresa. Con la boleta impresa, exactamente. Las caritas de los gobernadores van a estar. Muy bien. Hemos llegado al final. Ahora somos buenos con Jaime Bailey. No se lo pierdan. Hasta mañana.